El llanto que nadie podía detener. El llanto de Sebastián Rodrigo Mendoza Villarreal llevaba exactamente 183 días destrozando el alma de su abuelo. Y esa mañana de octubre, la niñera número 16 acababa de salir corriendo de la mansión cubierta de papilla y lágrimas de rabia. Don Ernesto Mendoza Saavedra cerró los ojos mientras sostenía a su nieto contra el pecho. El bebé de 18 meses gritaba con una desesperación que helaba la sangre. No era un berrinche común. Era el grito de un alma rota buscando algo que ya no existe en este mundo. 6 meses. 183 días exactos desde que Mónica Patricia Villarreal de Mendoza, su única hija, su razón de vivir, había muerto en ese maldito accidente en Periférico Sur. 6 meses desde que el mundo de don Ernesto se derrumbó junto con el de ese bebé que ahora temblaba en sus brazos ancianos. «Shh, mijo. Shh, mi cielo», susurraba don Ernesto caminando por el pasillo interminable de la mansión en Polanco. Sus pasos resonaban sobre el mármol italiano que ahora le parecía tan frío, tan vacío. «El abuelo está aquí. El abuelo no te va a dejar». Pero Sebastián no escuchaba. Sebastián nunca escuchaba, solo lloraba. Lloraba buscando unos brazos que la tierra se había tragado. Lloraba llamando a una mamá que jamás volvería. Don Ernesto tenía 68 años. Había construido un imperio farmacéutico desde cero. Farmacéutica Mendoza valía más de 3.000 millones de pesos. Había negociado con presidentes, con magnates internacionales, con los hombres más poderosos de México, pero no podía detener el llanto de un bebé. No podía devolverle a su nieto lo único que necesitaba. Los pasos apresurados de tacones resonaron a su espalda. Don Ernesto ni siquiera necesitó voltear para saber quién era. «Don Ernesto». La voz de Ingrid Mariana Solís Bermúdez sonó tan fría como siempre. «Necesitamos hablar». Ingrid era la directora de Recursos Humanos de Farmacéutica Mendoza desde hacía 12 años. 42 años. Siempre impecable, siempre eficiente, siempre calculadora. Su traje sastre gris perla no tenía ni una arruga. Su moño apretado no tenía ni un cabello fuera de lugar. Pero sus ojos tenían algo que don Ernesto nunca había querido ver. «No es buen momento, Ingrid», murmuró don Ernesto mientras Sebastián se retorcía llorando. «Precisamente por eso necesitamos hablar». Ingrid se cruzó de brazos. «Esto no puede seguir así. ¿Qué quieres que haga? ¿Que deje de llorar por orden mía? Quiero que entienda que llevamos 16 niñeras en 6 meses. 16, don Ernesto. La última duró apenas 4 horas». Ingrid señaló hacia la puerta de entrada. Se fue llorando, humillada, con la ropa arruinada. «Ya nadie en la ciudad quiere trabajar aquí. Su nieto tiene fama de incontrolable». Don Ernesto apretó los dientes. «Es un bebé que perdió a su madre. No es incontrolable. Está roto». «Pues ese bebé roto necesita disciplina, no compasión». Ingrid sacó su tablet. «He estado investigando. Hay internados especializados en Suiza, instituciones de primer nivel para niños con problemas conductuales severos». «¡Cállate!». La voz de don Ernesto retumbó en el pasillo. Sebastián lloró aún más fuerte. «No vuelvas a sugerir eso jamás. Jamás. ¿Me oyes? Es mi nieto. Es lo único que me queda de Mónica. No va a ir a ningún maldito internado». Ingrid no se inmutó. Nunca se inmutaba. «Entonces necesitamos encontrar una solución real. No podemos seguir así». Hizo una pausa calculada. «A menos que usted esté dispuesto a considerar otras opciones». «¿Qué opciones?» «Medicación. Hay pediatras que recomiendan sedantes suaves para casos extremos de ansiedad infantil. Tiene 18 meses, por el amor de Dios». «Exacto. Y si no se controla ahora, ¿qué pasará cuando tenga 5 años? ¿10? ¿15? Ingrid se acercó un paso. «Don Ernesto, con todo respeto, usted no puede cuidarlo solo. Y el niño claramente no acepta ayuda externa. Algo tiene que cambiar». Don Ernesto miró a su nieto. Los ojitos hinchados de tanto llorar. Las mejillas rojas. Los bracitos extendidos hacia la nada buscando, siempre buscando. «Dame una semana más», susurró finalmente. «Una semana para encontrar a alguien que funcione». «Ya hemos intentado todo, don Ernesto. Niñeras con 20 años de experiencia, especialistas en duelo infantil, psicólogas, incluso trajimos a esa mujer de Guadalajara que trabajó para la familia del gobernador». Ingrid negó con la cabeza. «Todas fracasaron». «Una semana, Ingrid». Ella suspiró teatralmente. «Está bien.
Tengo una última candidata, Verónica Leticia Rojas Cruz. Trabajó 15 años para 3 familias de embajadores europeos. Es cara, muy cara, 45,000 pesos al mes. No me importa el dinero. Lo sé, por eso México entero piensa que puede aprovecharse de usted. Ingrid guardó su tablet. La traeré mañana a primera hora. Pero le advierto, don Ernesto, si esta tampoco funciona, vamos a tener que tomar decisiones difíciles. Por el bien del niño. Se dio vuelta sobre sus tacones y se alejó por el pasillo, dejando una estela de perfume francés carísimo. Don Ernesto se quedó solo con Sebastián. El bebé seguía llorando, pero ahora más bajo, agotado. Sus pequeños puños se aferraban a la camisa de su abuelo. «Ay, mijo», susurró don Ernesto con la voz quebrada. «¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué vamos a hacer sin tu mamá?» Caminó hasta el ventanal que daba al jardín trasero. Afuera, la tarde de octubre pintaba el cielo de naranja y rosa. Mónica amaba esos atardeceres. Siempre decía que eran como un abrazo de Dios antes de la noche. «Tu mamá estaría tan triste de verte así», murmuró besando la cabecita sudada de Sebastián. «Ella te amaba tanto, mi cielo, tanto». Un movimiento en el jardín captó su atención. Una figura femenina con uniforme de limpieza recogía las hojas caídas cerca de la fuente. Se movía con gracia, con cuidado, como si cada hoja fuera importante. Don Ernesto frunció el ceño. No recordaba haber visto a esa muchacha antes. Bueno, en realidad nunca prestaba atención al personal de limpieza. Eso lo manejaba Ingrid. La joven se enderezó, estirando la espalda, y por un segundo su rostro quedó iluminado por el sol del atardecer. Era bonita, muy bonita. Tendría unos 25, 27 años. Cabello oscuro recogido en una cola de caballo, rasgos delicados. Algo en ella le resultó vagamente familiar a don Ernesto, pero no supo qué. Sebastián dejó escapar un sollozo agotado y don Ernesto volvió su atención al bebé. «Mañana vendrá otra niñera, mijo. Y si esa no funciona, buscaremos otra, y otra, y otra, hasta encontrar a alguien que te haga sentir seguro». Besó su frente. «Porque yo no me voy a rendir contigo. Nunca». Esa noche, después de que Sebastián finalmente se durmió de puro agotamiento en su cuna, don Ernesto se sentó en su estudio con un whisky que no tenía ganas de tomar. Las paredes estaban llenas de fotos. Mónica de bebé, Mónica en su primera comunión, Mónica graduándose de la universidad, Mónica embarazada, radiante, con las manos sobre su vientre. Y la última foto, la que don Ernesto no podía mirar sin que se le partiera el pecho. Mónica sosteniendo a Sebastián recién nacido, mirándolo con un amor tan puro, tan absoluto, que dolía verlo ahora que ella ya no estaba. «Perdóname, mija», susurró al retrato. «No sé cómo cuidar de tu bebé, no sé qué hacer. Tú siempre supiste, tú eras tan buena madre, y yo solo soy un viejo que no sabe nada de niños». El silencio de la mansión era pesado, aplastante. «Dame una señal», suplicó cerrando los ojos. «Por favor, mija, donde sea que estés, ayúdame, dime qué hacer. Tu hijo te necesita y yo no sé cómo salvarlo». Por supuesto no hubo respuesta, solo el tic-tac del reloj antiguo y el vacío enorme de una casa demasiado grande para 2 personas rotas. Don Ernesto no sabía que en ese mismo momento, 3 pisos abajo, en el pequeño cuarto de empleada junto a la lavandería, una joven limpiadora llamada Valeria Esmeralda Torres Núñez también miraba una fotografía. Era una foto vieja, ajada por los años. 2 niñas de 8 años, abrazadas, sonriendo a la cámara con dientes chuecos y felicidad pura. Una llevaba un vestido sencillo de algodón, la otra, jeans y una blusa con volantes. Valeria pasó el dedo sobre la imagen con ternura infinita. «Ay, Moni», susurró con los ojos llenos de lágrimas. «Si supieras que estoy aquí, si supieras que escucho llorar a tu bebé todas las noches y no puedo hacer nada». Apretó la foto contra su pecho. «Te prometí que siempre seríamos hermanas. ¿Te acuerdas? Aquel día en el parque, cuando juramos que nada nos separaría». Una lágrima rodó por su mejilla. «Y luego la vida nos separó. Tu papá se hizo rico y te llevó lejos. Y yo me quedé aquí, en la pobreza. Pero nunca te olvidé, Moni. Ni un solo día». Guardó la foto de vuelta en su pequeña maleta, debajo de su ropa gastada. «Y ahora estás muerta, y tu bebé llora buscándote, y yo solo soy la limpiadora invisible que friega los pisos de tu casa». Se limpió las lágrimas con rabia. «Ni siquiera saben quién soy.
Para ellos solo soy la muchacha que limpia. Se acostó en su cama estrecha, mirando el techo manchado de humedad. Mañana sería otro día igual. Limpiaría. Escucharía llorar a Sebastián. Y nadie, absolutamente nadie, sabría que ella había sido la mejor amiga de su madre, que habían crecido juntas, que se habían amado como hermanas. Nadie sabría que Valeria llevaba 3 meses trabajando en esa mansión con el corazón destrozado, viendo sufrir al hijo de su amiga muerta sin poder hacer nada para ayudarlo. Porque ella solo era la limpiadora, y las limpiadoras son invisibles. Pero lo que Valeria no sabía es que al día siguiente todo cambiaría. Porque a veces los milagros llegan vestidos con el uniforme más humilde, y a veces los bebés pueden ver lo que los adultos se niegan a mirar. La limpiadora invisible. Valeria Esmeralda Torres Núñez tenía 27 años y hacía exactamente 3 meses que había aprendido lo que significa ser invisible. Se levantó a las 5 de la mañana como siempre. El cuartito de empleada junto a la lavandería era frío a esa hora. Podía escuchar el zumbido de las tuberías cuando alguien en los pisos superiores abría una llave. Probablemente don Ernesto, que nunca dormía bien desde la muerte de su hija. Se vistió con su uniforme gris claro, pantalón de poliéster barato, blusa de manga corta, zapatos ortopédicos blancos que le lastimaban los talones. Se recogió el cabello en una cola de caballo apretada. Nada de maquillaje, nada que llamara la atención. Regla número 1 de ser empleada doméstica en una casa de ricos: no existir más de lo necesario. Mientras se lavaba la cara con agua fría en el minúsculo baño que compartía con otras 2 muchachas de limpieza, Valeria se miró al espejo. Los ojos cafés que Mónica siempre decía que parecían de venado. La nariz pequeña, los labios que su mamá, que en paz descanse, juraba que eran de actriz de cine. «¿Qué importa si eres bonita, mija?», le había dicho su madre en el lecho de muerte 2 años atrás. La belleza no paga las deudas, la belleza no cura el cáncer. Valeria cerró los ojos, ahuyentando el recuerdo. No pensaría en eso ahora. Tenía que trabajar. Subió por las escaleras de servicio hasta la cocina principal. La señora Refugio, la cocinera que llevaba 20 años en la casa, ya estaba preparando el desayuno. «Buenos días, Refugio». «Buenos días, mija. ¿Dormiste bien?» «Sí, gracias». Mentira. Había dormido fatal, como siempre. El llanto de Sebastián se escuchaba incluso en el sótano. «Hoy viene otra niñera», comentó Refugio mientras batía huevos. «La número 17, pobre don Ernesto. No sé qué va a hacer con ese niño». Valeria sintió una punzada en el pecho. «El bebé siguió llorando anoche hasta las 3 de la madrugada. Lo sé porque me levanté por agua y los oí en el 2.º piso». Refugio negó con la cabeza. «Es una tristeza de verdad. Ese angelito necesita a su mamá y su mamá está bajo tierra. ¿Qué puede hacer uno contra eso?» «Nada», susurró Valeria. «No se puede hacer nada». Tomó su carrito de limpieza y comenzó su rutina. 1.er piso. El hall de entrada con su araña de cristal austriaco que valía más que todo lo que Valeria ganaría en su vida entera. El estudio de don Ernesto con sus libreros de caoba. La sala de estar con sus sofás de cuero italiano. Limpiaba en silencio, casi sin respirar, invisible. A las 7 de la mañana, escuchó pasos apresurados en el 2.º piso. Luego un llanto. Sebastián había despertado, y con él el infierno de cada día. Valeria apretó el trapo de limpieza entre sus manos. Quería subir. Quería correr arriba y cargar a ese bebé que lloraba buscando a su mejor amiga muerta. Quería decirle: «Tranquilo, mi amor. Tu mami me habló tanto de ti, me dijo que serías hermoso y tenía razón». Pero no podía, porque ella solo era la limpiadora. A las 9 de la mañana llegó la nueva niñera. Valeria estaba limpiando el hall de entrada cuando la puerta principal se abrió e Ingrid entró con una mujer alta, de unos 40 años, con el cabello rubio platinado recogido en un moño francés perfecto. «Ella es Verónica Leticia Rojas Cruz», presentó Ingrid con orgullo, «la mejor niñera de todo México». Verónica llevaba un traje sastre color beige que gritaba «caro» por todos lados, tacones de aguja, maletín de piel genuina. Miró la mansión con aprobación, como quien evalúa si un lugar es digno de su presencia. «Impresionante», dijo con voz nasal. «He trabajado en residencias de embajadores, pero esto está a otro nivel».
Valeria, arrodillada junto a la fuente decorativa del hall, siguió limpiando. Invisible, ni Ingrid ni Verónica la miraron, ni una sola vez. «Don Ernesto la está esperando en la sala», dijo Ingrid. «Le advierto que el niño es complicado. He cuidado a los hijos del embajador de Francia durante 8 años. Créame, sé manejar niños complicados». Verónica sonrió con suficiencia. «Lo que necesita ese bebé es disciplina, estructura. Todos estos meses lo han consentido demasiado». Valeria apretó los dientes. Sebastián no estaba consentido. Sebastián estaba devastado. Pero claro, ¿qué iba a saber ella? Solo era la que limpiaba los pisos. Las dos mujeres pasaron junto a ella hacia la sala. El tacón de Ingrid pisó justo donde Valeria acababa de limpiar, dejando una marca. «Ay, perdón», dijo Ingrid sin mirarla siquiera. «Limpia eso». «Sí, señora». Valeria volvió a limpiar la marca. Invisible, desde la sala llegaron voces. Don Ernesto dando la bienvenida. Verónica con su tono profesional y frío. Y luego, el llanto de Sebastián. Valeria se congeló, trapo en mano. «Vamos, Sebastián, no seas difícil», escuchó la voz de Verónica, dulce pero falsa. «Ven con la señorita Vero. Vamos a ser grandes amigos, ¿sí?» El llanto se intensificó. «Sebastián, ya basta de berrinches». Ahora la voz de Verónica sonó más dura. «Los niños consentidos no me gustan». Un grito desgarrador del bebé. «Señorita Verónica, por favor, no lo presione». La voz preocupada de don Ernesto. «Don Ernesto, con todo respeto, usted me contrató por mi experiencia. Déjeme hacer mi trabajo». Más llanto, más gritos. Valeria cerró los ojos, con el corazón estrujado. No aguantaba escuchar eso. No aguantaba saber que el hijo de Mónica estaba sufriendo y ella no podía hacer nada. «¿Y tú qué haces ahí parada?» Valeria abrió los ojos de golpe. Ingrid estaba frente a ella, brazos cruzados, ceño fruncido. «Perdón, señora, ya terminó. No te pago por estar de mirona. El baño del segundo piso necesita limpieza profunda. Muévete». «Sí, señora». Valeria tomó su carrito y subió por las escaleras de servicio. Al pasar frente a la sala, pudo ver por un segundo la escena. Don Ernesto con cara de angustia. Verónica intentando cargar a Sebastián, que se retorcía y gritaba con la cara roja de tanto llorar. El bebé extendía sus bracitos hacia su abuelo, desesperado. «No, no, no», decía Verónica con firmeza. «Tienes que aprender que yo estoy a cargo ahora». Sebastián gritó aún más fuerte, y entonces hizo algo que dejó a todos helados. Vomitó sobre el traje beige carísimo de Verónica. «¡Ay, Dios mío!», gritó la niñera, asqueada, soltando al bebé en el sofá. «¡Esto es Chanel! ¡Chanel!». Sebastián se tiró del sofá intentando llegar al suelo, llorando histérico. Don Ernesto corrió a atraparlo antes de que se lastimara. Valeria siguió caminando, invisible, con el corazón hecho pedazos. En el segundo piso limpió el baño como le habían ordenado. Restregó la tina, pulió el espejo, limpió cada azulejo hasta que brilló. Automática, invisible, inexistente. 2 horas después, mientras limpiaba los ventanales del pasillo del segundo piso, escuchó pasos furiosos. Verónica bajaba las escaleras con el traje arruinado, el cabello despeinado, arañazos en las manos. «¡Es imposible!», gritaba. «Ese niño está poseído. Necesita un exorcista, no una niñera». Ingrid corría tras ella. «Señorita Verónica, por favor, espere». «No, me voy. Pueden quedarse con sus 45.000 pesos. Ninguna cantidad de dinero vale esto». Señaló su traje manchado. 3.000 pesos. Este traje costó 3.000 pesos. Y salió dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Silencio. Luego, el llanto inconsolable de Sebastián desde la sala. Valeria se quedó quieta junto al ventanal, con su spray limpiador en una mano y su trapo en la otra, mirando su propio reflejo en el vidrio. En el reflejo vio a una mujer joven, bonita bajo el uniforme feo, con ojos tristes y manos enrojecidas de tanto limpiar. Vio a alguien que había tenido sueños una vez, que había ido a la escuela con la niña más rica de México, que había sido feliz y ahora era invisible. «Moni», susurró a su reflejo, «tu bebé te necesita y yo estoy aquí, tan cerca pero tan lejos. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer?». Su reflejo no respondió. Solo le devolvió la mirada triste de alguien que ha aprendido a vivir en las sombras. Valeria siguió limpiando, invisible, 3 meses. Llevaba 3 meses en esa casa, tan cerca del hijo de su mejor amiga muerta,
Y nadie, absolutamente nadie, sabía quién era realmente. Esa noche, cuando terminó su turno a las 7, Valeria bajó a su cuartito. Se sentó en su cama y sacó la foto de debajo de su ropa. 2 niñas de 8 años. Mónica y Valeria, amigas para siempre. ¿Te acuerdas del día que nos tomaron esta foto, Moni? Susurró acariciando la imagen desgastada. Fue en el parque de Coyoacán. Tu mamá nos compró helados y nos dijiste que yo era tu hermana del corazón, y juramos que nada nos separaría jamás. Se limpió una lágrima. Y luego tu papá se hizo rico con esa medicina que inventó, y de repente vivían en una mansión, y tú fuiste a estudiar a Suiza, y yo me quedé en mi casa de 2 cuartos en Iztapalapa. Te escribí cartas, Moni, muchas cartas. Las recibiste, nunca contestaste. Más lágrimas. Y cuando mi mamá se enfermó de cáncer, quise buscarte, quise pedirte ayuda. Pero tu papá era ya tan importante, tan rico. ¿Cómo iba a tocar su puerta? ¿Cómo iba a decirle, oiga, señor millonario, ¿se acuerda de la amiga pobre de su hija? ¿Me puede prestar para los medicamentos? Se rió amargamente. Y ahora estoy aquí, en tu casa, limpiando tus pisos, escuchando llorar a tu hijo, y ni tu propio padre sabe quién soy. Guardó la foto con cuidado. Mañana será igual, Moni. Yo limpiaré, tu bebé llorará, y la vida seguirá como si tú nunca hubieras existido, como si yo nunca hubiera existido. Se acostó vestida, demasiado cansada para cambiarse. Lo que Valeria no sabía es que al día siguiente, mientras limpiaba el hall de entrada como todas las mañanas, el destino finalmente decidiría dejar de ser cruel. Que un bebé de 18 meses la vería realmente por primera vez. Y que ese momento cambiaría absolutamente todo. Porque los bebés no ven con los ojos. Los bebés ven con el alma. Y el alma de Sebastián había estado buscando a Valeria desde el día que nació. La niñera perfecta que fracasó. La mañana siguiente, amaneció con una tormenta eléctrica que parecía presagiar el caos que vendría. Valeria estaba limpiando el hall de entrada a las 7 de la mañana cuando escuchó el motor de un auto lujoso deteniéndose frente a la mansión. A través de las ventanas vio un Mercedes-Benz negro del año. Del asiento trasero descendió una mujer que parecía sacada de una revista de alta sociedad. Verónica Leticia Rojas Cruz había vuelto. Pero esta vez venía diferente, más arreglada, más determinada. Con una maleta profesional y una carpeta gruesa bajo el brazo, Ingrid salió a recibirla personalmente, algo que nunca hacía. «Señorita Verónica, pensé que había renunciado», dijo Ingrid con sorpresa genuina. Verónica se acomodó sus lentes de sol Prada. «Renuncié al calor del momento, pero anoche lo pensé mejor», sonrió con frialdad. «Ningún bebé me ha vencido en 15 años de carrera, y no va a ser este mocoso malcriado el primero». Valeria, arrodillada puliendo el mármol del piso, sintió que la sangre le hervía. Mocoso, malcriado. Ese bebé había perdido a su madre, ese bebé estaba roto de dolor. Pero claro, ¿qué importaba eso? «Admiro su profesionalismo», dijo Ingrid con aprobación. «Don Ernesto se pondrá muy contento. Traje mi propio equipo». Verónica levantó la carpeta. Métodos probados con familias de la realeza europea, técnicas de modificación conductual, horarios estrictos, sistema de recompensas y consecuencias. Hizo una pausa. Y si es necesario, aislamiento temporal controlado. Valeria apretó tanto el trapo de limpieza que sus nudillos se pusieron blancos. Aislamiento. ¿A un bebé de 18 meses que acababa de perder a su mamá? «Me gusta su enfoque», dijo Ingrid. «Firme pero profesional. Exactamente lo que este niño necesita». Las 2 mujeres pasaron junto a Valeria sin mirarla, como siempre, invisible, pero esta vez algo dentro de Valeria gritó. Una voz que llevaba 3 meses silenciada. Una voz que sonaba exactamente como Mónica cuando tenían 8 años y defendía a los niños más pequeños en el recreo. «No dejen que le hagan daño a mi bebé». Valeria se mordió el labio hasta sangrar para no decir nada. Minutos después, don Ernesto bajó las escaleras con Sebastián en brazos. El bebé había pasado otra noche horrible. Sus ojitos estaban hinchados, su carita pálida. Se aferraba al cuello de su abuelo con desesperación. «Buenos días, don Ernesto», saludó Verónica con voz profesional, pero más suave que el día anterior. «Vine a disculparme por mi comportamiento de ayer. No fue profesional de mi parte».
Don Ernesto la miró con cansancio. Pensé que se había ido definitivamente. Lo consideré. Pero luego recordé por qué llevo 15 años siendo la mejor en lo que hago. Verónica sonrió. No me rindo, don Ernesto, y creo que su nieto y yo empezamos con el pie izquierdo. Me gustaría una segunda oportunidad. Sebastián vio a Verónica y comenzó a llorar bajito, escondiéndose en el hombro de su abuelo. No sé. Don Ernesto dudó. Le propongo algo, interrumpió Verónica. Deme una semana, solo una. Si en 7 días no veo progreso significativo, me iré y no le cobraré ni un peso. Abrió su carpeta. Pero déjeme hacer las cosas a mi manera, con mi método, sin interrupciones. Ingrid se acercó. Don Ernesto, la señorita Verónica es la mejor opción que tenemos. Su currículo es impecable. Trabajé con el hijo del embajador de Francia, que tenía autismo severo, continuó Verónica, con la hija del ministro de Suiza, que sufría de ansiedad extrema, con los gemelos del... Está bien, interrumpió don Ernesto agotado. Una semana. Pero si veo que mi nieto sufre más, se termina. No sufrirá, se adaptará. Verónica extendió los brazos hacia Sebastián. Ven, campeón, vamos a ser amigos. Sebastián gritó y se aferró más fuerte a don Ernesto. Don Ernesto, tiene que soltarlo, dijo Verónica con firmeza. Es parte del proceso. El niño necesita entender que usted no estará disponible todo el tiempo. Tiene 18 meses. Exacto, y a esta edad ya deben aprender límites. Verónica mantuvo los brazos extendidos. Confíe en mí. Don Ernesto, con el corazón estrujado, comenzó a separar a Sebastián de su pecho. El bebé gritó como si lo estuvieran matando. Sus manitas se aferraban a la camisa de su abuelo. Lágrimas rodaban por sus mejillas rojas. ¡Mamá! ¡Mamá!, lloraba Sebastián con voz desgarradora. Valeria, que había estado limpiando en silencio cerca de la puerta, sintió que algo se rompía dentro de ella. No podía quedarse callada viendo esto, pero antes de que pudiera hacer o decir algo, Verónica tomó a Sebastián en sus brazos. El bebé se retorció, gritó, intentó zafarse. Verónica lo sostuvo con firmeza profesional. Ya, suficiente drama. Su voz era dura ahora. Don Ernesto, por favor, retírese. Su presencia solo lo pone más difícil. No sé si esto... Don Ernesto. Ingrid puso una mano en su hombro. Déjela trabajar. Usted debe ir a la oficina. Tiene junta con los inversionistas a las 9. Don Ernesto miró a su nieto, que extendía los bracitos hacia él llorando. El viejo sintió que le arrancaban el alma. ¡Papá! ¡Papá!, lloraba Sebastián. Todavía no decía abuelo. Para él, don Ernesto era papá. Vuelvo en unas horas, mijo, susurró don Ernesto con la voz quebrada, y salió antes de que su propio llanto lo traicionara. La puerta se cerró. Sebastián lloró más fuerte. Muy bien, dijo Verónica llevando al bebé hacia la sala. Ahora vamos a establecer las reglas. Ingrid, necesito que nadie interrumpa por las próximas 3 horas. Absolutamente nadie. Por supuesto. Ingrid se volvió hacia Valeria. Tú, ve a limpiar el 3er piso, y no quiero verte por aquí hasta el mediodía. Valeria sintió pánico. Pero señora, yo siempre limpio la sala a esta hora. ¿Te estoy pidiendo tu opinión? Ingrid la fulminó con la mirada. Dije 3er piso. Ahora. Valeria se quedó paralizada. Cada célula de su cuerpo le gritaba que no se fuera, que no dejara solo a ese bebé con esa mujer fría. ¿Hay algún problema? La voz de Ingrid era puro hielo. No, señora. Valeria bajó la cabeza. Ningún problema. Tomó su carrito y comenzó a caminar hacia las escaleras de servicio. Pero antes de subir, miró hacia atrás una vez. A través de la puerta entreabierta de la sala, vio a Verónica sentar a Sebastián en el piso, con juguetes alrededor. Vamos a jugar, Sebastián, y cuando juegamos, no lloramos, ¿entendido? El bebé seguía llorando. Sebastián. La voz de Verónica se endureció. Te dije que no lloramos. Si lloras, los juguetes se van. Sebastián lloró más fuerte. Verónica comenzó a recoger los juguetes. Bien, te advertí. Ahora te quedas sin juguetes por 1 hora. El llanto del bebé se volvió histérico. Valeria cerró los ojos, con lágrimas rodando por sus mejillas. Perdóname, Moni. Perdóname por no poder hacer nada. Subió al 3er piso con el corazón destrozado. Durante las siguientes 3 horas, Valeria limpió habitaciones vacías mientras el llanto de Sebastián subía desde el 1er piso. A veces fuerte, a veces más bajo, pero constante.
Implacable, desesperado. Mamá, mamá, mamá. Cada vez que escuchaba esa palabra, Valeria tenía que detenerse y respirar hondo para no derrumbarse. A las 11 de la mañana, el llanto finalmente paró. Valeria se asomó por las escaleras con el corazón en la garganta. ¿Qué había pasado? ¿Sebastián estaba bien? Bajó silenciosamente al segundo piso. Desde ahí podía ver la sala. Sebastián estaba sentado en una esquina, en completo silencio, mirando la pared. No jugaba, no se movía, solo estaba ahí, con los ojos vacíos. Verónica estaba sentada en el sofá revisando su teléfono satisfecha. «Ves, Sebastián, cuando te portas bien todo es más fácil. Ahora estás en tiempo de reflexión. 10 minutos más y podrás tener un juguete. Uno solo». El bebé no respondió. Ni siquiera parpadeó. Valeria sintió que algo se rompía dentro de ella. Ese no era Sebastián. Ese era un bebé roto que había aprendido que llorar no servía de nada, que había aprendido a rendirse, como ella había aprendido a ser invisible. «No», susurró Valeria. «No, Moni, no voy a dejar que le hagan esto a tu bebé». Pero antes de que pudiera hacer algo, escuchó tacones en las escaleras. Ingrid subía. Valeria se escondió rápidamente en el baño más cercano. «¿Cómo va todo, Verónica?», preguntó Ingrid entrando a la sala. «Excelente. El niño ya entendió que yo estoy a cargo. Mira, completamente calmado. Impresionante, en solo 3 horas. Te dije que soy la mejor». Valeria escuchó desde el baño, temblando de rabia. «¿Calmado? No». Sebastián no estaba calmado. Sebastián se había apagado. Las dos mujeres siguieron conversando, pero Valeria ya no escuchaba. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Era solo la limpiadora. Nadie la escuchaba, nadie la veía. Sacó su teléfono viejo del bolsillo de su uniforme. Buscó en internet «bebé traumatizado síntomas». Leyó: aislamiento, mirada perdida, dejar de llorar abruptamente. Se le erizó la piel. Eso era exactamente lo que le estaban haciendo a Sebastián. Escribió otro mensaje en Google: «¿Cómo ayudar bebé en duelo?». Las respuestas hablaban de amor, paciencia, presencia constante, permitir el llanto. Todo lo contrario de lo que Verónica estaba haciendo. Valeria respiró hondo. Tomó una decisión. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero iba a ayudar a ese bebé. Porque se lo debía a Mónica. Y porque ya no podía seguir siendo invisible. Esa tarde, cuando don Ernesto regresó de la oficina, Verónica lo recibió con una sonrisa triunfal. «Don Ernesto, tengo excelentes noticias. Sebastián ha tenido un día maravilloso, sin berrinches, sin llantos, un ángel». Don Ernesto frunció el ceño. «¿Sin llantos? ¿En todo el día?» «Ni uno. Mi método funciona». Don Ernesto entró a la sala. Sebastián estaba sentado en su corralito, quieto, mirando la nada. Cuando vio a su abuelo, ni siquiera extendió los brazos. «¡Sebastián!». Don Ernesto se acercó preocupado. «Mijo». El bebé lo miró con ojos apagados, sin emoción. «¿Ves?», dijo Verónica orgullosa. «Está aprendiendo a ser independiente, ya no es tan demandante». Pero don Ernesto, que conocía a su nieto, vio algo diferente, vio a un bebé que había perdido la esperanza. Y esa noche, cuando Verónica se fue a la habitación de huéspedes que le habían asignado, y don Ernesto acostó a Sebastián en su cuna, el viejo se quedó mirando a su nieto dormido. «Perdóname, mijo», susurró acariciando su cabecita. «No sé si esto está bien, no sé si tu mamá aprobaría». Abajo, en su cuartito, Valeria tampoco podía dormir. Miraba la foto de ella y Mónica, 2 niñas felices que juraron ser hermanas para siempre. «Mañana, Moni», susurró. «Mañana hago algo, lo prometo». No sabía qué exactamente, pero el destino, que había sido cruel durante tanto tiempo, estaba a punto de darle una oportunidad. Porque a veces los milagros suceden cuando menos los esperamos, y a veces todo lo que se necesita es el momento correcto, y un bebé que ve con el alma, el abrazo imposible. El 4.º día de Verónica en la mansión, todo cambió. Era viernes por la tarde, el cielo sobre Polanco estaba gris, amenazando lluvia. Valeria limpiaba el hall de entrada, como siempre, invisible como siempre, cuando escuchó gritos que venían del 2.º piso. Gritos de Verónica y llantos desgarradores de Sebastián. «Ya basta, Sebastián, dije que te comas la papilla». La voz de Verónica sonaba al borde de la histeria. 4 días intentando y sigues siendo un niño imposible. Algo se estrelló contra el suelo. Probablemente el plato de comida.
Valeria soltó el trapeador y corrió hacia las escaleras. Ya no le importaba si la despedían, ya no le importaba nada excepto ese bebé que lloraba con el mismo dolor que llevaba 4 días tragándose. Porque el método de Verónica había fracasado, completamente. Después de 3 días de aparente calma, Sebastián había explotado, como si todo el dolor que había guardado saliera de golpe. Peor que antes, 1000 veces peor. Cuando Valeria llegó al segundo piso, vio la puerta del cuarto de juegos abierta. Dentro, el caos. Verónica, con el cabello despeinado y la blusa manchada de comida, sostenía a Sebastián a la fuerza mientras el bebé se retorcía llorando. Juguetes tirados por todos lados. El plato de papilla estrellado contra la pared. Un charco de leche en el piso. «Esto es culpa de don Ernesto», gritaba Verónica furiosa. «Lo malcrió demasiado. Este niño necesita disciplina real, no estos métodos suaves». Sebastián lloraba tan fuerte que se estaba poniendo morado. «Señorita Verónica». Valeria habló desde la puerta, temblando. Verónica giró con ojos de loca. «¿Qué haces aquí? ¡Lárgate! El bebé no puede respirar bien. ¡Que te largues, te dije!». Pero en ese momento, don Ernesto apareció corriendo por las escaleras. Había escuchado el escándalo desde su estudio. «¿Qué demonios pasa aquí?», rugió el viejo. Verónica se volvió hacia él, todavía sosteniendo a Sebastián. «Don Ernesto, el niño no quiere cooperar. Llevo 4 días siendo paciente, pero dámelo». Don Ernesto le arrancó a Sebastián de los brazos. El bebé se aferró a su abuelo, sollozando, temblando, completamente histérico. «Papá, papá, papá». Lloraba entre hipo y hipo. «Ya, mijo, ya. El abuelo está aquí». Don Ernesto lo abrazaba fuerte, caminando en círculos, tratando de calmarlo. «Ya pasó, mi cielo, ya pasó». «Don Ernesto está arruinando todo mi progreso», protestó Verónica. «El niño debe aprender que no puede manipularlo con llantos». «¡Fuera!», gritó don Ernesto con una furia que nadie le había visto jamás. «¡Fuera de mi casa, ahora mismo!». «Pero, he dicho fuera, recoja sus cosas y váyase. No quiero volver a verla». Verónica se quedó lívida. «Don Ernesto está cometiendo un error. El único error fue traerla aquí. ¡Fuera!». Verónica salió furiosa, empujando a Valeria al pasar. «Esto es tu culpa», le siseó. «Todo es por gente como tú que los malcrían». Valeria no respondió. Solo miraba a Sebastián llorando en brazos de su abuelo. Verónica bajó las escaleras hecha una tromba. En el hall se encontró con Ingrid, que acababa de llegar. «¿Qué pasó?», preguntó Ingrid alarmada. «Me despidió. Ese viejo loco me despidió». Verónica tomó su bolso del perchero. «Pueden quedarse con su niño poseído, con su dinero, con todo». Y salió dando un portazo aún más fuerte que la primera vez. Ingrid subió corriendo al segundo piso. Encontró a don Ernesto caminando con Sebastián, que seguía llorando inconsolablemente. «Don Ernesto, ¿qué hizo?», preguntó Ingrid con reproche. «Era nuestra mejor opción». «Era una torturadora», respondió don Ernesto sin mirarla. «Vi los moretones en los brazos de mi nieto, de tanto apretarlo». «Moretones, Ingrid». Eran métodos profesionales, eran métodos crueles, y se acabó. No más niñeras, no más expertas, no más nadie. Don Ernesto tenía lágrimas rodando por sus mejillas. «Prefiero cuidarlo yo solo, aunque me muera en el intento». Sebastián lloraba y lloraba. No paraba. Como si todo el dolor de 4 días de silencio forzado saliera de golpe. Valeria seguía parada junto a la puerta, invisible, pero destrozada. Quería ayudar, necesitaba ayudar. Don Ernesto caminaba por el pasillo meciendo a Sebastián, cantándole bajito canciones que probablemente Mónica le cantaba, pero nada funcionaba. «¡Ay, Dios!», sollozaba el viejo. «¡Ay, Dios mío! No sé qué hacer. Mónica, si estás en algún lado, ayúdame. Dime qué hacer con tu hijo, por favor, mija». Ingrid se acercó. «Don Ernesto, tiene que descansar. Deme al niño». «No». Don Ernesto la apartó. «No confío en nadie más. Nadie». Bajó las escaleras con Sebastián. Ingrid lo siguió, tratando de razonar con él. Valeria bajó detrás, en silencio. En el hall de entrada, don Ernesto seguía caminando en círculos. Sebastián lloraba con tal desesperación que empezó a toser. «Se va a hacer daño llorando así», murmuró Ingrid. «Don Ernesto, sea razonable». «Soy razonable. Lo razonable es no torturar a un bebé que perdió a su madre». Sebastián tosió más fuerte. Sus ojitos estaban rojos, hinchados. Las lagrimitas rodaban por sus mejillas.
Extendía sus manitas hacia todos lados, buscando, siempre buscando algo que no encontraba. «Mamá», sollozaba. «Mamá, mamá». Y entonces sucedió. Valeria estaba parada cerca de la puerta, con su uniforme gris, su cabello recogido, sus manos enrojecidas de tanto limpiar. Invisible, como siempre, pero algo en ella no soportó más. Sin pensar, sin planear, empezó a cantar. Bajito, casi sin voz, pero cantó. Era una canción de cuna vieja, una que su mamá le cantaba cuando era pequeña, y que ella le había enseñado a Mónica cuando tenían 8 años y dormían en casa de Valeria. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». Su voz era suave, temblorosa, pero dulce. El llanto de Sebastián cambió, menos frenético, como si algo en esa voz le resultara familiar. Valeria siguió cantando, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Este niño lindo que nació de noche quiere que lo lleven a pasear en coche». Sebastián giró su cabecita. Sus ojitos llorosos buscaron de dónde venía esa voz, y la vio, realmente la vio, no como la limpiadora que pasaba invisible por su vida, sino como algo más, algo que su alma reconocía. Don Ernesto también se había quedado quieto, sorprendido. Ingrid miraba con el ceño fruncido. Valeria, temblando, siguió cantando. «Este niño lindo, que nació de día, quiere que lo lleven a la dulcería». Sebastián extendió sus bracitos hacia ella, hacia Valeria. «Mamá», susurró el bebé con voz ronca de tanto llorar. «Mamá». Todo pasó en cámara lenta. Sebastián se retorció en los brazos de don Ernesto, estirándose hacia Valeria con desesperación. Don Ernesto, en shock, aflojó su agarre un segundo, y Sebastián literalmente se lanzó. Valeria reaccionó por instinto puro, extendiendo los brazos para atraparlo antes de que cayera. El bebé aterrizó en sus brazos, y pasó algo imposible, algo que nadie, absolutamente nadie, había logrado en 6 meses. El llanto de Sebastián se detuvo, completamente. Silencio absoluto en la mansión. Sebastián hundió su carita en el cuello de Valeria. Sus manitas se aferraron a su uniforme gris, y dejó escapar un suspiro largo, profundo, como si finalmente, después de 183 días, hubiera encontrado lo que buscaba. Valeria lo abrazó instintivamente, temblando de pies a cabeza. Las lágrimas caían por sus mejillas mientras mecía al bebé suavemente. «Ya, mi amor», susurró sin pensar. «Ya, mi cielo. Ya pasó. Ya encontraste a tu Vale. Ya no estás solo». Sebastián respiraba contra su cuello. No lloraba, no se movía, solo estaba, en paz. Por primera vez en 6 meses. Don Ernesto se había quedado paralizado, con los brazos todavía extendidos, mirando la escena con los ojos muy abiertos. Ingrid tenía la boca abierta, sin palabras. Los otros empleados que habían salido al escuchar el escándalo también miraban en completo silencio. «No, no llora», murmuró don Ernesto con voz quebrada. «No llora, por primera vez, no llora». Se llevó una mano temblorosa a la boca, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Valeria mecía a Sebastián, cantándole bajito, acariciando su espaldita. El bebé se acurrucó más contra ella, y entonces se quedó dormido, profundamente dormido, en brazos de la limpiadora invisible. «¿Quién eres tú?», susurró don Ernesto mirando a Valeria con asombro absoluto. Valeria levantó sus ojos llorosos. Abrió la boca para responder. Pero antes de que pudiera decir nada, Ingrid intervino. «Es solo la limpiadora, don Ernesto. Se llama...». Ingrid frunció el ceño, dándose cuenta de que ni siquiera sabía su nombre completo. «Valeria, creo. Valeria Esmeralda Torres Núñez», dijo Valeria con voz temblorosa mirando directamente a don Ernesto. «Y no soy solo la limpiadora». Respiró hondo, sabiendo que lo que iba a decir cambiaría todo. Yo era la mejor amiga de su hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Ernesto parpadeó. «¿Qué?». «Mónica y yo fuimos mejores amigas cuando éramos niñas. Antes de que usted se hiciera rico, antes de que ella se fuera a Suiza». Las lágrimas de Valeria caían libremente ahora. «Fuimos amigas hasta los 8 años, inseparables, y juramos que siempre seríamos hermanas». Don Ernesto se tambaleó. Tuvo que sostenerse de la pared. «Valeria», susurró. «La Valeria de la que Mónica siempre hablaba». «Sí, señor». «Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué no dijiste nada?».
Porque soy solo la limpiadora, respondió Valeria con voz rota. ¿Quién me hubiera creído? ¿Quién me hubiera escuchado? Don Ernesto miró a su nieto dormido en brazos de esa joven, la forma en que Sebastián se aferraba a ella, la paz absoluta en su carita. «Él te reconoció», murmuró el viejo. «No sé cómo, pero te reconoció». Ingrid, recuperándose del shock, dio un paso adelante. «Esto es ridículo. Don Ernesto, esta mujer obviamente está mintiendo para... No está mintiendo», interrumpió don Ernesto sin apartar la vista de Valeria. «Mónica me habló de ti durante años, su mejor amiga de la infancia, la niña del parque de Coyoacán, la que le enseñó a trepar a árboles». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «La hermana de su corazón». Valeria asintió, sollozando. «Yo también la recordé cada día de mi vida». Don Ernesto se acercó lentamente, mirando a su nieto dormido en brazos de Valeria. «Sebastián te eligió», susurró. «De alguna forma, te reconoció». Y entonces el viejo hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló frente a Valeria. «Perdóname», dijo con la voz quebrada. «Perdóname por no verte, por no saber quién eras, por dejarte invisible todos estos meses». «Don Ernesto, levántese, por favor». «No». El viejo negó con la cabeza. «Mi nieto te encontró cuando yo te había ignorado. Mi Mónica te amó como hermana y yo ni siquiera sabía que estabas aquí». Levantó la vista con el rostro surcado de lágrimas. «¿Me perdonas?» Valeria, con Sebastián dormido en brazos, también lloraba. «No hay nada que perdonar, señor». «Sí lo hay». Don Ernesto se puso de pie con dificultad. «Pero ahora todo cambia. Ahora todo es diferente». Miró a Ingrid con ojos de acero. «Valeria ya no es la limpiadora. Desde este momento es la cuidadora oficial de mi nieto». Hizo una pausa. «Y es parte de esta familia». Ingrid palideció. «Don Ernesto, con todo respeto, eso es una locura». «¿Locura? ¿Más loca que torturar a un bebé con métodos crueles? ¿Más loca que ignorar lo que mi nieto claramente necesita?» Don Ernesto señaló a Sebastián dormido. «Mira, está en paz por primera vez en 6 meses. Eso no es locura, eso es un milagro». Se volvió hacia Valeria. «¿Aceptas? ¿Aceptas cuidar de Sebastián?» Valeria miró al bebé en sus brazos, el hijo de su mejor amiga, el niño que de alguna forma, imposiblemente, la había reconocido. «Sí», susurró, «sí acepto». Y en ese momento, mientras el sol se ocultaba detrás de las nubes grises de Polanco, mientras los empleados miraban en silencio, mientras Ingrid apretaba los puños con rabia contenida, la vida de Valeria Esmeralda Torres Núñez cambió para siempre. Ya no era invisible. Finalmente, después de tantos años, había vuelto a casa. Porque a veces el amor encuentra su camino de vuelta, y a veces un bebé sabe exactamente a quién necesita, incluso cuando los adultos están demasiado ciegos para ver. El secreto enterrado. Los siguientes 3 días fueron como un sueño para Valeria. Don Ernesto le había asignado la habitación de huéspedes más grande, justo al lado del cuarto de Sebastián. Ya no dormía en el sótano, ya no usaba el uniforme gris de limpiadora. Ahora tenía ropa nueva, digna, bonita. Pero lo más importante, tenía a Sebastián. El bebé no se separaba de ella. Cuando Valeria se duchaba, él esperaba sentado afuera del baño. Cuando ella comía, él estaba en su regazo. Cuando dormía, tenía que ser con su mano aferrada al dedo de Valeria. Era como si el niño temiera que ella desapareciera si la soltaba. Don Ernesto observaba todo con una mezcla de asombro y alivio. Su nieto finalmente comía bien, dormía toda la noche, sonreía, incluso había empezado a balbucear palabras nuevas. «Vale, Vale», decía Sebastián señalándola. «Sí, mi amor, tu Vale está aquí», respondía ella cada vez, con el corazón estrujado de ternura. Pero no todo era perfecto. Ingrid no había dicho nada desde el día del abrazo. Nada. Solo miraba a Valeria con ojos calculadores, fríos, como serpiente esperando el momento exacto para atacar. Era martes por la tarde, cuando don Ernesto llamó a Valeria a su estudio. «Siéntate, por favor», dijo el viejo señalando un sillón de cuero. Valeria se sentó, con Sebastián en su regazo. El bebé jugaba con un camioncito, feliz. «Necesito que me cuentes todo», dijo don Ernesto. «Sobre ti y Mónica. Sobre qué pasó. ¿Por qué perdieron contacto?» Valeria respiró hondo. Había sabido que esta conversación llegaría. «Mónica y yo nos conocimos en el kinder», comenzó. «Teníamos 5 años. Ella era la niña más dulce que conocí. Siempre compartía sus crayolas conmigo.
Siempre me defendía cuando otros niños se burlaban de mi ropa vieja. Don Ernesto escuchaba con atención absoluta. Nos hicimos inseparables. Todos los días jugábamos en el parque de Coyoacán después de clases. Mi mamá trabajaba limpiando casas, así que yo pasaba mucho tiempo sola, pero Mónica... Valeria sonrió con tristeza. Mónica se convirtió en mi hermana. Ella siempre hablaba de ti, murmuró don Ernesto, incluso de adulta. Mi vale del parque, te decía. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Valeria. ¿De verdad? ¿De verdad? Don Ernesto se limpió sus propios ojos. Continúa, por favor. Cuando teníamos 8 años, hicimos una promesa. En ese parque, bajo el árbol grande de jacarandas. Valeria sacó de su bolsillo la fotografía vieja y gastada. Juramos que siempre seríamos hermanas, que nada nos separaría, que cuando fuéramos grandes viviríamos cerca y nuestros hijos serían amigos. Le mostró la foto a don Ernesto. 2 niñas abrazadas, sonriendo con dientes chuecos. El viejo tomó la foto con manos temblorosas. Esta foto estaba en el cuarto de Mónica. Yo la vi 1000 veces. Ella la tenía enmarcada en su escritorio en Suiza. Valeria se sorprendió. ¿La tenía? Hasta el día que murió. Don Ernesto acarició la imagen. Cuando trajimos sus cosas de vuelta, yo guardé todo. No sabía que tú eras la niña de la foto. 2 semanas después de tomar esa foto, todo cambió, continuó Valeria. Usted inventó esa medicina, la que revolucionó el tratamiento del corazón. El Cardiomax, asintió don Ernesto. Mi patente. De la noche a la mañana, usted se hizo millonario. Compraron esta mansión. Mónica dejó la escuela pública. Y un día, Valeria se quebró. Un día ella simplemente se fue, a Suiza, a un internado para niñas de élite. Fue decisión de su madre, dijo don Ernesto con pesar. Mi esposa, que en paz descanse. Ella quería que Mónica tuviera la mejor educación. La alejó de todo lo que conocía, de México, de sus amigos, de ti. Traté de escribirle. Le mandé cartas a la dirección de esta casa. Nunca respondió. Probablemente nunca las recibió. Don Ernesto cerró los ojos con dolor. Mi esposa era controladora. Quería que Mónica olvidara su vida anterior, que solo se juntara con gente de su nivel. Valeria asintió. Entiendo. Y yo, la vida me golpeó duro. Mi mamá se enfermó cuando yo tenía 23 años. Cáncer de páncreas. Los tratamientos costaban una fortuna. ¿Por qué no nos buscaste? ¿Por qué no pediste ayuda? ¿Cómo, don Ernesto? Valeria lo miró con tristeza. Usted era ya un magnate, salía en los periódicos, vivía en Polanco, y yo era una chica pobre de Iztapalapa con una madre moribunda. ¿Cómo iba a tocar su puerta? ¿Qué iba a decir? Hola, soy la amiga pobre de su hija rica. ¿Me regala dinero? Don Ernesto se cubrió la cara con las manos. ¡Ay, Dios mío! Vendí todo lo que teníamos, me endeudé, trabajé 3 turnos, pero no alcanzó. Valeria lloró. Mi mamá murió hace 2 años. Y yo me quedé con deudas enormes. ¿Por eso entraste a trabajar aquí? Hace 4 meses vi un anuncio. Buscaban personal de limpieza. Pagaban bien. Necesitaba el dinero desesperadamente. Valeria abrazó a Sebastián. Nunca imaginé que era la casa de Mónica. Cuando llegué y vi la placa en la entrada, Familia Mendoza, casi me desmayo. ¿Y no dijiste nada? ¿Qué iba a decir? Llegué para la entrevista y me recibió Ingrid. Me trató como basura desde el primer minuto. Me preguntó si sabía limpiar baños, si no me daba asco limpiar vómito, si entendía que aquí no se toleraban robos. Valeria rió amargamente. Me sentí tan pequeña. Y entonces pensé, Mónica no vive aquí. Mónica está en otro mundo. ¿Para qué decir que la conocí? Pero ella sí vivía aquí, murmuró don Ernesto. Había vuelto de Suiza hacía 2 años, cuando se casó con el padre de Sebastián. Valeria se quedó helada. ¿Ella vivió aquí mientras yo trabajaba? No, ella murió 3 meses antes de que tú llegaras. Don Ernesto se limpió las lágrimas. El accidente fue en junio. Tú llegaste en julio. Por 1 mes, susurró Valeria. Por 1 mes no nos vimos. El silencio fue pesado, doloroso. Sebastián, ajeno a la tristeza de los adultos, le ofreció su camioncito a Valeria. Vale juega. Valeria lo abrazó fuerte, llorando. Sí, mi amor, Vale juega contigo. Don Ernesto se acercó y puso una mano en el hombro de Valeria.
Mi hija nunca te olvidó, incluso de adulta hablaba de ti, de su amiga del parque, de la promesa que hicieron. Hizo una pausa. Y ahora estás aquí, cuidando a su hijo, como si ella lo hubiera planeado. No lo planeó, dijo Valeria. Ella murió sin saber que yo estaba cerca. ¿Estás segura? Valeria lo miró confundida. ¿Qué quiere decir? Don Ernesto fue hasta su escritorio y sacó una llave de un cajón. Mónica tenía un ropero en su antigua habitación. Lo cerré después de su muerte. No he podido abrirlo. Es demasiado doloroso. Caminó hacia la puerta. Ven conmigo. Subieron al tercer piso. Al final del pasillo había una puerta que Valeria nunca había visto abierta. Don Ernesto la abrió con la llave. La habitación estaba exactamente como Mónica la había dejado. Perfume todavía en el aire, ropa en el closet, fotos en las paredes. Valeria sintió que el corazón se le partía. Era como entrar en el pasado, como ver a su amiga de nuevo. Ahí, señaló don Ernesto un ropero antiguo de madera tallada. Mónica guardaba ahí sus cosas más preciadas. Nunca me dejó abrirlo. Decía que eran sus secretos. Le dio la llave a Valeria. «Ábrelo tú». Valeria, con manos temblorosas, se acercó al ropero. Sebastián en sus brazos miraba todo con curiosidad. Metió la llave en la cerradura. Giró. Clic. Abrió las puertas y se quedó sin aire. Dentro había cajas, muchas cajas, y en la primera, encima de todas, cartas. Decenas de cartas, con sobre amarillento por el tiempo. Todas dirigidas a Valeria Torres, Iztapalapa, Ciudad de México. «Dios mío», susurró Valeria tomando una con manos temblorosas. La abrió. Estaba escrita con la letra curva de Mónica. «Querida Vale, han pasado 3 meses desde que me fui a Suiza. Te extraño todos los días. Mi mamá no me deja escribirte a tu casa porque dice que debemos mirar hacia adelante. Pero yo no puedo olvidarte. Eres mi hermana del corazón. Siempre lo serás. Guardo esta carta con la esperanza de que algún día pueda dártela, de que algún día volvamos a vernos. Te quiere siempre tu Moni». Valeria no podía dejar de llorar. Abrió otra carta. «Querida Vale, tengo 13 años ahora. ¿Tú también? A veces me pregunto cómo estás. Si sigues viviendo en la misma casa. Si sigues yendo al parque. Mi mamá murió el año pasado. Cáncer. Y yo no pude ni siquiera ir a buscarte para llorar juntas. Mi papá me mantuvo en Suiza. Pero juro que cuando sea mayor te voy a encontrar. Y vamos a cumplir nuestra promesa. Nuestros hijos van a ser amigos. Porque nosotras somos hermanas para siempre. Tu Moni». Valeria abrió otra, y otra, y otra. 20 años de cartas. 20 años de Mónica escribiéndole a su mejor amiga. Cartas que nunca envió, que guardó como tesoro. En la última caja había algo más. Un sobre grueso con letra reciente. Decía, «Para Valeria, si alguna vez la encuentro». Don Ernesto lo vio. «Ábrelo». Valeria rompió el sello con manos temblorosas. Dentro había 2 cosas. Una carta y un sobre más pequeño que decía, «Para mi padre». Valeria leyó su carta primero. «Mi querida Vale, si estás leyendo esto, significa que finalmente te encontré, o que el destino te encontró por mí. Estoy enferma, Vale. Los doctores no lo saben aún, pero yo siento que algo está mal en mi cuerpo. Tengo miedo. He estado buscándote por 2 años. Contraté investigadores, pero Valeria Torres es un nombre tan común, y no sé tu segundo apellido. He buscado en cada barrio de Iztapalapa. No te he encontrado, pero no pierdo la fe. Sé que algún día nos volveremos a ver, porque las promesas de la infancia son las más sagradas. Cuando leas esto, quiero que sepas algo. Nunca te olvidé. Ni un solo día. Fuiste la hermana que la vida no me dio. Y mi hijo, mi Sebastián, necesita conocer a alguien como tú. Alguien real. Alguien que ame sin interés. Si algo me pasa, cuida de él. Por favor, cuídalo como sé que cuidarías de tu propio hijo, porque él es hijo de las dos, de la promesa que hicimos. Te ama siempre, tu hermana Mónica». La fecha de la carta era de 2 meses antes del accidente. Valeria cayó de rodillas, sollozando. Sebastián, asustado, le acarició la cara. «Vale, no llora. Vale, no llora», decía el bebé preocupado. Don Ernesto también lloraba. Tomó el sobre que decía, «Para mi padre», y lo abrió. Lo leyó en silencio, y su rostro se descompuso. Ella sabía, susurró. Ella sabía que iba a morir. Le mostró la carta a Valeria. «Papá, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por dejarte.
Perdóname por dejar a Sebastián, pero por favor, búscale a Valeria, mi mejor amiga de la infancia, Valeria Torres. Vivía en Iztapalapa. Ella es la única persona en el mundo en quien confío para cuidar a mi bebé, porque ella tiene el corazón más puro que he conocido. Encuéntrala, papá. Y cuando la encuentres, dile que cumplió nuestra promesa, que nuestros hijos sí se conocieron y que ella es familia. Protégela como me protegiste a mí. Ámala como a una hija. Porque para mí siempre fue mi hermana, tu hija que te ama, Mónica. Don Ernesto abrazó a Valeria mientras ambos lloraban. Sebastián, entre los dos, los abrazó también sin entender. «Familia», dijo el bebé, «familia». Y en ese momento, rodeados de las cartas de una mujer muerta que nunca dejó de amar a su amiga, algo sanó. Algo roto por el tiempo, la distancia y la crueldad de la vida, finalmente se reparó. «Ella te trajo aquí», sollozó don Ernesto. «No sé cómo, pero Mónica te trajo a nosotros». Valeria abrazó a Sebastián con fuerza. «Cumplí la promesa, Moni», susurró mirando al cielo. «Nuestros hijos se conocieron, y voy a cuidar del tuyo como si fuera mío. Te lo juro». Pero lo que ninguno de ellos sabía es que afuera de la habitación, con la oreja pegada a la puerta, Ingrid había escuchado todo, y en sus ojos había algo mucho peor que celos. Había odio puro, y un plan que ya estaba formándose en su mente retorcida. Porque Ingrid tenía sus propios secretos y estaba dispuesta a destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluso a una limpiadora que resultó ser mucho más de lo que parecía. La humillación pública. 2 semanas después del descubrimiento de las cartas, la vida en la mansión había cambiado completamente. Valeria ahora comía en el comedor principal junto a don Ernesto. Sebastián la llamaba Mamá Vale y no se separaba de ella ni un segundo. El bebé había ganado peso, sonreía constantemente y hasta había empezado a caminar mejor. Don Ernesto trataba a Valeria como a la hija que había perdido. Le había dado acceso a la cuenta bancaria de la casa. Le había comprado ropa nueva, bonita. Incluso había mandado renovar su habitación completamente. «Eres familia ahora», le decía, «y la familia se cuida». Pero Ingrid observaba todo con desprecio que ya ni siquiera intentaba ocultar. Era viernes por la tarde cuando todo explotó. Don Ernesto había citado en la mansión a los abogados de Farmacéutica Mendoza para revisar algunos documentos del testamento. Quería agregar a Valeria como tutora legal de Sebastián en caso de que algo le pasara. Los 3 abogados estaban en el estudio. El licenciado Ramírez, la licenciada Fuentes y el joven pasante Méndez. Valeria estaba en la sala jugando con Sebastián cuando Ingrid bajó las escaleras con una expresión que helaba la sangre. «Valeria», dijo con voz dura, «don Ernesto quiere verte en el estudio, ahora». «¿Para qué?» «No preguntes, solo ve». Valeria dejó a Sebastián con la señora Refugio en la cocina y subió al estudio. Cuando entró, la atmósfera era tensa. Los 3 abogados la miraban con expresiones incómodas. Don Ernesto estaba pálido, con un papel en las manos temblorosas. «¿Don Ernesto?», preguntó Valeria preocupada. «¿Qué pasa?». Ingrid cerró la puerta detrás de ella. «Cuéntale, don Ernesto, cuéntale lo que descubrimos». Don Ernesto la miró con dolor en los ojos. «Valeria, es cierto que tienes deudas muy grandes». Valeria parpadeó. «Sí, señor, ya le conté. Las deudas del tratamiento de mi mamá». «¿Por qué? ¿Cuánto debes exactamente?» «Como 150,000 pesos, pero estoy pagando poco a poco con mi salario». «¿Y es cierto?», interrumpió Ingrid, «que hace 3 días depositaste 50,000 pesos en tu cuenta bancaria». Valeria se quedó helada. «¿Qué? No, yo no he depositado nada». «Mentirosa». Ingrid arrojó unos papeles sobre el escritorio. «Aquí están los estados de cuenta de tu banco. Depósito de 50,000 pesos el martes pasado». Valeria tomó los papeles con manos temblorosas. Efectivamente, ahí estaba, un depósito en su cuenta de 50,000 pesos. «Yo no hice este depósito», dijo Valeria sintiendo pánico. «No sé de dónde salió este dinero». «¿No?», Ingrid sonrió con crueldad. «Porque justo el martes pasado desaparecieron 50,000 pesos de la caja fuerte del estudio de don Ernesto». «¿Qué?». Valeria miró a don Ernesto con horror. «No, no, yo jamás robaría». «Los números coinciden exactamente, Valeria», dijo el licenciado Ramírez con pena. 50,000 pesos, la misma cantidad.
el mismo día. Pero yo no fui. Ni siquiera sé la combinación de esa caja fuerte. ¿No? Ingrid se cruzó de brazos. El martes yo te vi salir del estudio de don Ernesto a las 3 de la tarde. ¿Qué hacías ahí? Valeria trató de recordar. Yo estaba buscando a don Ernesto. Necesitaba preguntarle algo sobre la comida de Sebastián. ¿Y entraste al estudio? Solo asomé la cabeza. Don Ernesto no estaba. Me fui. ¿Segura? Ingrid sacó su teléfono. Porque tengo testigos que dicen diferente. Presionó play en un video. En la pantalla se veía la puerta del estudio, y efectivamente, Valeria entraba. Pero el ángulo de la cámara no mostraba si se acercaba a la caja fuerte o no. Esa cámara la instalé hace una semana, dijo Ingrid, por seguridad, y grabó todo. Pero yo solo entré y salí, no toqué nada. El video muestra que estuviste dentro 30 segundos, continuó Ingrid. Suficiente tiempo para abrir la caja fuerte. No sé la combinación. La combinación es la fecha de nacimiento de Sebastián, dijo Ingrid. 0803-2023. Información que tú conoces perfectamente. Valeria sentía que el mundo se derrumbaba. Don Ernesto, por favor, usted me conoce. Yo jamás. También tenemos otros testigos, interrumpió Ingrid. Abrió la puerta. Pasen. Entraron 2 empleadas de limpieza, Rocío y Patricia. Las 2 miraban al suelo incómodas. Rocío, dijo Ingrid, cuéntales lo que me dijiste. Rocío, una mujer de 50 años que había trabajado en la casa por 10 años, habló con voz temblorosa. Yo vi a Valeria salir del estudio ese día. Llevaba algo en la mano, como un sobre. ¡Mentira!, gritó Valeria. ¡Yo no llevaba nada! Patricia, continuó Ingrid, tú también la viste, ¿verdad? Patricia, más joven, asintió sin levantar la vista. Sí, la vi, con un sobre blanco. Valeria las miró con incredulidad. ¿Por qué mienten? ¿Qué les hizo Ingrid para que mientan así? Las 2 mujeres se encogieron. Nadie está mintiendo, dijo Ingrid. Eres tú la mentirosa, la ladrona. Llegaste aquí con tu historia falsa de amistad con Mónica. No es falsa, vieron las cartas. Las cartas prueban que conociste a Mónica de niña. No prueban que no seas una aprovechada. Ingrid se volvió hacia don Ernesto. Ella investigó esta casa. Descubrió la conexión con Mónica y vino aquí a estafarte, a robarte, a quedarse con tu fortuna a través de Sebastián. Eso no es cierto. Valeria lloraba ahora. Don Ernesto, usted sabe que amo a Sebastián. ¿Que jamás? ¿Lo amas? Ingrid rió con crueldad. ¿O amas los millones que heredará? Don Ernesto, que había permanecido en silencio, finalmente habló con voz rota. Valeria, ¿tú depositaste ese dinero en tu cuenta? No, alguien lo hizo para incriminarme. ¿Quién? ¿Por qué? ¡Ella! Valeria señaló a Ingrid. ¡Ella me odia! ¡Ella quiere destruirme! Yo soy la directora de recursos humanos de esta empresa, dijo Ingrid fríamente. ¿Por qué iba a incriminarte? Porque quiere que me vaya, porque nunca quiso que yo estuviera cerca de Sebastián. Eso es ridículo, dijo Ingrid. Don Ernesto, tenemos pruebas suficientes. Debemos llamar a la policía. No, don Ernesto se pasó las manos por la cara. No hasta que investiguemos más. ¿Investigar qué? Las pruebas son claras. Ingrid alzó la voz. Robó 50,000 pesos. Yo no robé nada, gritó Valeria desesperada. En ese momento se escuchó un llanto desgarrador desde el piso de abajo. Sebastián, el bebé había sentido la angustia de Valeria aunque estuviera lejos. Lloraba llamándola. «Vale, Vale, quiero Vale», se escuchaba su voz entre sollozos. Valeria se movió hacia la puerta instintivamente, pero Ingrid la bloqueó. «No vas a ningún lado, no hasta que esto se resuelva. Mi bebé me necesita». «No es tu bebé», escupió Ingrid. «Nunca lo fue. Eres solo una empleada que se aprovechó de un viejo solitario y un niño huérfano». Valeria la empujó y corrió hacia las escaleras. Bajó tropezando, con lágrimas cegándola. En la sala, Sebastián estaba con la señora Refugio, llorando histérico, extendiendo sus bracitos. «Vale, quiero Vale». Valeria lo tomó en brazos, abrazándolo fuerte. «Ya, mi amor, ya estoy aquí, ya pasó». Sebastián se aferró a ella, sollozando. «Vale no se va, Vale no se va. No, mi cielo, Vale no se va». Pero mientras lo decía, Valeria sabía que estaba mintiendo. Porque si la acusación formal se hacía, si llamaban a la policía, ella iría a la cárcel, y Sebastián se quedaría solo otra vez. Don Ernesto bajó las escaleras lentamente, con los abogados e Ingrid detrás.
Valeria, dijo con voz cansada, necesito que me digas la verdad. ¿Tomaste ese dinero? Valeria lo miró a los ojos, con Sebastián aferrado a su cuello. No, señor, juro por la memoria de Mónica que yo no tomé ese dinero. Don Ernesto la estudió. Quería creerle, necesitaba creerle, pero las pruebas... Dame 24 horas, dijo finalmente. Voy a investigar por mi cuenta. Mientras tanto, Valeria, necesito que te quedes en tu habitación, sin salir. ¿Está arrestándola en su propia casa?, preguntó el licenciado Ramírez. Estoy protegiéndola, respondió don Ernesto. Si llamo a la policía ahora, la arrestarán. Necesito tiempo para descubrir la verdad. Ingrid apretó los dientes. Don Ernesto, esto es un error. 24 horas, Ingrid. Es mi decisión final. Se volvió hacia Valeria. Ve a tu cuarto. Llevaré a Sebastián contigo, pero no salgas. ¿Entendido? Valeria asintió llorando. Sí, señor. Subió a su habitación con Sebastián en brazos. El bebé no dejaba de abrazarla. Vale mía, repetía. Esa noche, encerrada en su cuarto, Valeria meció a Sebastián hasta que se durmió. Luego se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Todo había sido perfecto. Por 2 semanas había vivido el sueño, había sido parte de una familia, había cuidado al hijo de su mejor amiga, y ahora todo se derrumbaba. Alguien la había incriminado, alguien había depositado ese dinero en su cuenta y robado la misma cantidad de don Ernesto, y ella sabía exactamente quién. Ingrid. ¿Pero cómo probarlo? Tomó su teléfono, buscó en internet cómo demostrar inocencia robo. Las respuestas no eran alentadoras. Con las pruebas que Ingrid había presentado, cualquier juez la condenaría, a menos que hubiera algo más, algo que Ingrid no supiera, algo que pudiera cambiar todo. Valeria miró a Sebastián dormido, su carita angelical, sus manitas aferradas a su pijama incluso dormido. No voy a dejarte, mi amor, susurró. Voy a luchar, voy a demostrar que soy inocente. Porque Mónica no la había traído hasta aquí para rendirse. Y Valeria le debía a su hermana muerta cumplir la promesa hasta el final, aunque tuviera que enfrentarse al mismísimo demonio. Y resulta que Ingrid era exactamente eso, un demonio con tacones y sonrisa falsa. Pero lo que Ingrid no sabía es que Valeria, la niña pobre de Iztapalapa que había sobrevivido a la muerte de su madre, a la pobreza, a la soledad, era mucho más fuerte de lo que parecía. Y estaba a punto de demostrarlo. La carta de Mónica. A las 3 de la mañana, Valeria seguía despierta mirando el techo de su habitación. Sebastián dormía a su lado, con su manita aferrada al dedo de ella. Respiraba tranquilo, ajeno a la pesadilla que se cernía sobre ellos. Valeria había revisado cada detalle en su mente 1000 veces. El depósito bancario, las testigos falsas, el video editado, todo encajaba demasiado perfectamente. Ingrid había planeado esto con cuidado. Pero tenía que haber algo, algún error, alguna pista. Valeria se levantó con cuidado de no despertar a Sebastián y fue hasta la cómoda donde guardaba las cartas de Mónica. Don Ernesto se las había dado después de encontrarlas. «Son tuyas», le había dicho. «Mónica las escribió para ti». Valeria las sacó una por una, releyéndolas a la luz de la lámpara pequeña. Buscaba algo. No sabía qué exactamente. Y entonces, en la última carta, la que Mónica había escrito 2 meses antes de morir, vio algo que no había notado antes. Al final de la carta, después de la firma, había una postdata escrita con letra más pequeña, PD. Si algo me pasa, busca en mi joyero azul, el de la bailarina. Está en mi closet. Ahí está la verdad sobre ella. La verdad que nadie más sabe. Valeria releyó las líneas 3 veces. La verdad sobre ella. ¿Sobre quién? Ingrid, el corazón de Valeria, comenzó a latir más rápido. La habitación de Mónica estaba en el 3er piso. Don Ernesto no la había vuelto a cerrar después de que encontraron las cartas. Valeria miró a Sebastián dormido. No podía dejarlo solo, pero tampoco podía llevarlo. Si alguien los veía, tomó una decisión. Agarró su teléfono y escribió un mensaje a la señora Refugio, que dormía en el cuarto de al lado. Por favor, cuide a Sebastián 5 minutos. Emergencia. Gracias. Salió silenciosamente de su habitación. El pasillo estaba oscuro, la mansión en completo silencio. Subió las escaleras de puntitas hasta el 3er piso. Cada crujido del suelo la hacía congelarse. Llegó a la habitación de Mónica. La puerta seguía abierta. Entró. La luz de la luna que entraba por la ventana
Iluminaba apenas los contornos de los muebles. Valeria usó la linterna de su teléfono. El closet estaba lleno de ropa que olía todavía a Mónica. Perfume floral, suavizante de telas, recuerdos. Valeria buscó entre los cajones. Joyeros, muchos joyeros. Uno negro con incrustaciones de plata. Uno rojo de terciopelo, uno transparente de acrílico, y entonces lo vio, un joyero azul claro con una pequeña bailarina de porcelana encima, antiguo, desgastado por el uso. Valeria lo tomó con manos temblorosas, lo abrió. Adentro había collares, aretes, pulseras, pero en el fondo, debajo de todo, había un sobre manila grueso. Decía, evidencias, no abrir hasta que sea necesario. Valeria sacó el sobre, lo abrió. Adentro había documentos, muchos documentos, y fotografías. La primera foto mostraba a Ingrid en un restaurante con un hombre que Valeria no reconocía, pero al reverso de la foto, con letra de Mónica, decía, Ingrid con Enrique Salazar, CEO de Laboratorios Rivero, competencia directa de Farmacéutica Mendoza. Fecha, 15 de marzo de 2023. Valeria revisó los documentos. Eran copias de correos electrónicos, de Ingrid a este tal Enrique. Los nuevos contratos de distribución serán firmados el lunes. Te enviaré las copias como acordamos. Don Ernesto planea la fusión con Grupo Pharma. Aquí están los detalles confidenciales. El nuevo medicamento para diabetes estará listo en 6 meses. Fórmula adjunta. Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Ingrid era una espía industrial. Había estado vendiendo secretos de Farmacéutica Mendoza a la competencia durante años. Siguió revisando. Había más. Contratos falsificados, facturas alteradas, transferencias bancarias a cuentas offshore y una carta, escrita por Mónica, fechada una semana antes de su muerte. Papá, si estás leyendo esto es porque yo ya no estoy, y las cosas que descubrí sobre Ingrid salieron a la luz. Hace 3 meses comencé a sospechar. Noté irregularidades en los contratos que ella manejaba. Contraté a un investigador privado. Lo que descubrí me dejó helada. Ingrid Mariana Solís Bermúdez ha estado robándote durante 8 años. No solo dinero, secretos industriales, fórmulas, contratos, todo. Tiene una cuenta en las Islas Caimán con más de $2 millones. Dinero que salió de nuestra empresa. Pero hay algo peor, papá. El investigador descubrió que Ingrid está enamorada de ti. Obsesivamente. Enfermizamente. Tiene fotos tuyas en su casa. Ha estado planeando eliminar cualquier obstáculo entre ustedes, mi mamá, yo, cualquiera que se interponga. El investigador encontró que el accidente de mamá hace 5 años. Quizás no fue accidente. El auto fue saboteado. Los frenos. Papá, tengo miedo. Tengo miedo de que Ingrid también venga por mí. Por eso escondo estas pruebas. Si algo me pasa, si muero en un accidente, investiga a Ingrid. Ella es peligrosa. Mucho más de lo que imaginas. Y por favor, protege a mi bebé. Protege a Sebastián de ella. Te ama tu hija Mónica. Valeria tuvo que sentarse en la cama de Mónica porque las piernas no la sostenían. Mónica había sabido, había descubierto todo, y una semana después, murió en un accidente de auto. Los frenos fallaron, igual que el accidente de su madre. Dios mío, susurró Valeria. Ingrid la mató. Ingrid mató a Mónica. Las manos le temblaban tanto que casi deja caer los documentos. Tenía que mostrarle esto a don Ernesto. Ahora, inmediatamente. Guardó todo en el sobre y salió corriendo de la habitación. Bajó las escaleras casi tropezando. Llegó al 2º piso, donde estaba la habitación de don Ernesto. Tocó la puerta con urgencia. Don Ernesto, por favor, despierte. Escuchó movimiento dentro. Pasos. La puerta se abrió. Don Ernesto en pijama, con cara de preocupación. Valeria, ¿qué pasa? ¿Sebastián está bien? Sí, él está bien, pero necesito que vea esto. Ahora, le mostró el sobre. Lo encontré en el cuarto de Mónica. Ella lo dejó. Son pruebas contra Ingrid. Don Ernesto frunció el ceño. ¿Pruebas de qué? De todo. De que Ingrid es una espía industrial, de que robó millones, de que... Valeria se quebró. De que ella mató a Mónica. El rostro de don Ernesto se puso pálido. ¿Qué dijiste? Por favor. Lea la carta, lea todo. Don Ernesto tomó el sobre con manos temblorosas. Fue hasta su estudio, encendió la luz. Valeria lo siguió. El viejo se sentó en su escritorio y comenzó a leer. Primero la carta de Mónica.
Su rostro pasó por 1000 expresiones: shock, horror, dolor, rabia. No, no puede ser, murmuró. Mónica investigó a Ingrid y luego murió. Siguió leyendo los documentos. Los correos, las transferencias, las pruebas de espionaje industrial. Cuando terminó, tenía lágrimas rodando por sus mejillas. 8 años, susurró. 8 años esa mujer estuvo a mi lado, comió en mi mesa, trabajó en mi empresa, y todo el tiempo se cubrió la cara con las manos. Asesinó a mi esposa, asesinó a mi hija. Valeria se arrodilló junto a él. Don Ernesto, tenemos que llamar a la policía. Ahora, con estas pruebas. No. Don Ernesto levantó la cabeza y en sus ojos había algo duro, frío. No todavía. ¿Qué? ¿Por qué? Porque si Ingrid sospecha que sabemos, huirá. Tiene dinero, conexiones. Se irá del país y nunca la atraparemos. Se limpió las lágrimas. Necesitamos un plan. Pero, escúchame. Don Ernesto tomó las manos de Valeria. Mañana a las 9 de la mañana viene la doctora Guadalupe Fernández, la pediatra de Sebastián. Ella también era la médica personal de Mónica. ¿Y? La doctora Guadalupe era muy cercana a mi hija. Mónica confiaba en ella completamente. Don Ernesto buscó entre los documentos. Y aquí hay una nota que dice que la doctora tiene más información. Información que Mónica le dio antes de morir. Valeria leyó la nota. Efectivamente decía: doctora Guadalupe tiene el expediente completo, ella sabe todo. La doctora viene mañana para la revisión mensual de Sebastián, continuó don Ernesto. Cuando llegue, le mostraremos todo esto. Ella nos dirá qué más hay, y entonces sus ojos se endurecieron. Entonces destruiremos a Ingrid públicamente. Y mientras tanto actuamos normal. Tú sigues en tu habitación, como te pedí. Yo sigo investigando el supuesto robo. Ingrid no puede saber que descubrimos la verdad. Valeria asintió. Entiendo. Don Ernesto la abrazó de repente. Perdóname. Perdóname por dudar de ti, por dejarte sola con esta pesadilla. No hay nada que perdonar. Sí lo hay. Don Ernesto se separó y la miró a los ojos. Pero te prometo que voy a arreglar esto. Voy a limpiar tu nombre y voy a hacer que Ingrid pague por cada lágrima que te hizo derramar, por cada vida que destruyó. Valeria volvió a su habitación con el corazón latiendo fuerte. Sebastián seguía dormido, con la señora Refugio sentada en una silla vigilándolo. Gracias, Refugio, susurró Valeria. ¿Todo bien, mija? Pronto lo estará. Cuando Refugio se fue, Valeria se acostó junto a Sebastián. El bebé se acurrucó contra ella instintivamente. Mañana, mi amor, le susurró al niño dormido. Mañana se hace justicia por tu mamá, por tu abuelita, por todas las personas que Ingrid lastimó. Cerró los ojos, pero no pudo dormir, porque sabía que mañana sería el día que cambiaría todo. El día que la verdad finalmente saldría a la luz. Y el día que Ingrid Mariana Solís Bermúdez descubriría que el infierno no tiene furia como la de una madre protegiendo a su hijo. Aunque ese hijo no fuera suyo de sangre, sino del corazón. Y esos lazos, Valeria estaba aprendiendo, eran los más fuertes de todos. Afuera de la mansión, en su auto estacionado en la calle oscura, Ingrid revisaba su teléfono. Había puesto micrófonos en toda la casa, ilegales, secretos, y acababa de escuchar toda la conversación entre Valeria y don Ernesto. Sabía que habían encontrado las pruebas, sabía que estaba perdida. Pero Ingrid no había llegado hasta donde estaba rindiéndose fácilmente. Si se iba a caer, se llevaría a todos con ella, especialmente a esa maldita limpiadora que había arruinado todo. Marcó un número en su teléfono. «Soy yo», dijo cuando respondieron. «Necesito que hagas ese trabajo que discutimos. Mañana, 9 de la mañana». «¿Estás segura?» «Completamente». Colgó. Sonrió en la oscuridad. Mañana sería interesante. Muy interesante. La traición revelada. A las 9 de la mañana en punto, la doctora Guadalupe Fernández Morales llegó a la mansión. Tenía 55 años, cabello gris recogido en un moño elegante y ojos inteligentes que no se perdían nada. Había sido la pediatra de Sebastián desde que nació, y antes de eso, la médica personal de Mónica durante 15 años. Don Ernesto la recibió personalmente en la puerta. «Doctora Guadalupe, gracias por venir». «Por supuesto, don Ernesto. Vine a revisar a Sebastián, como siempre». Notó algo en la expresión del viejo. «¿Pasa algo? Necesito hablar con usted. Urgentemente. Pero primero, puede revisar al niño. Está con Valeria en su habitación».
La doctora frunció el ceño al escuchar el nombre. ¿Valeria? ¿La nueva cuidadora? Sí, después le explicaré todo. La doctora subió al segundo piso. Tocó la puerta de la habitación de Valeria. «Adelante», respondió Valeria. La doctora entró y se quedó paralizada al verla. Valeria estaba sentada en el piso jugando con Sebastián. El bebé reía, feliz, construyendo una torre de bloques. «Usted», la doctora palideció. «Usted es Valeria Torres». Valeria se puso de pie confundida. «Sí, soy yo. Nos conocemos. No personalmente, pero sé perfectamente quién es usted». La doctora se acercó lentamente. «Mónica me habló de usted por años. Me mostró su foto, la niña del parque de Coyoacán, su mejor amiga de la infancia». Valeria sintió lágrimas en los ojos. «¿Mónica habló de mí?» «Todo el tiempo». La doctora sonrió con tristeza. «Especialmente en sus últimos meses. La estaba buscando desesperadamente. Contrató investigadores. Quería encontrarla antes de... ¿Antes de qué?» La doctora miró a Sebastián jugando. «Antes de que fuera demasiado tarde. Ella sabía que estaba en peligro». «Por Ingrid», dijo Valeria. La doctora asintió gravemente. «Entonces, ya sabe, encontramos las pruebas anoche, los documentos que Mónica escondió. Gracias a Dios». La doctora se sentó en la cama. «Yo también tengo información. Información que Mónica me dio 2 semanas antes de morir. Me hizo jurar que solo la entregaría si algo le pasaba». «¿Qué información?» La doctora sacó de su maletín un sobre grueso. «Esto es una copia del informe completo del investigador privado que Mónica contrató. Detalla todo lo que Ingrid hizo, los asesinatos, las estafas, todo». «Los asesinatos». Valeria sintió frío. «¿Plural?» «La esposa de don Ernesto, Mónica, y casi logra un tercero». La doctora miró a Sebastián. «El bebé». Valeria sintió que el mundo se detenía. «¿Qué?» «Hace 4 meses, cuando Sebastián tenía solo 14 meses, enfermó gravemente, fiebre altísima, convulsiones. Lo trajeron al hospital de emergencia». La doctora habló con voz tensa. «Hice todos los estudios. Encontré trazas de veneno en su sangre, anticongelante. Alguien se lo había dado mezclado en su leche». Valeria cubrió a Sebastián instintivamente. «Dios mío, logré salvarlo a tiempo. Le hice lavado gástrico. Pero cuando le dije a Mónica mis sospechas, ella...» La doctora se limpió una lágrima. Ella ya lo sabía. Ya sabía que Ingrid había intentado matar a su bebé. ¿Por qué? ¿Por qué querría matar a un bebé? Porque mientras Sebastián viva, don Ernesto nunca estará completamente disponible para Ingrid. El niño es su heredero, su razón de vivir. La doctora apretó los puños. Ingrid quiere a don Ernesto para ella sola. Quiere su fortuna, su apellido, su vida, y cualquiera que se interponga, muere. Valeria abrazó a Sebastián, temblando. Por eso Mónica quería encontrarme, para que protegiera a su hijo. Exacto. Ella sabía que no podía confiar en nadie dentro de esta casa. Ingrid controlaba todo, el personal, los proveedores, todo. La doctora le entregó el sobre. Mónica me dijo: «Si algo me pasa, encuentra a Valeria Torres. Dile la verdad. Ella es la única en quien confío para salvar a mi bebé». Valeria tomó el sobre con manos temblorosas. «Y yo llegué 3 meses tarde». «Llegaste en el momento exacto», corrigió la doctora. «Porque ahora Sebastián te tiene, y ahora vamos a destruir a esa asesina». Bajaron al estudio de don Ernesto. El viejo las esperaba, pálido, con los documentos que Valeria había encontrado esparcidos sobre el escritorio. «Doctora», dijo con voz rota, «dígame que esto no es verdad. Dígame que Mónica se equivocó sobre Ingrid». La doctora negó con la cabeza. «Me gustaría, don Ernesto, pero es todo verdad, y tengo más pruebas». Puso su sobre el escritorio. Informe completo del investigador privado. Incluye evidencia forense del sabotaje en el auto de su esposa y del auto de Mónica. Don Ernesto tomó el informe. Lo leyó. Y con cada página, su rostro se ponía más blanco. «Los frenos de ambos autos fueron cortados de la misma manera», leyó en voz alta. «Mismo método, misma herramienta, mismo patrón». Levantó la vista. «¿Cómo no lo vi? Porque Ingrid es muy inteligente», dijo la doctora. «Esperó años entre cada asesinato. Hizo que parecieran accidentes. Nadie sospechó. Hasta Mónica», agregó Valeria. «Hasta Mónica», confirmó la doctora. «Y por eso la mató». Don Ernesto se puso de pie, temblando de rabia. «Voy a llamar a la policía ahora mismo.
Don Ernesto, espere. La doctora levantó una mano. Si llamamos a la policía ahora, Ingrid puede alegar que las pruebas fueron plantadas, que las fabricamos. Necesitamos algo más sólido. ¿Cómo qué? Una confesión, dijo Valeria de repente. Necesitamos que ella confiese. La doctora la miró con aprobación. Exactamente. ¿Y cómo logramos eso?, preguntó don Ernesto. Valeria pensó rápido. Ella cree que me tiene acorralada. Cree que ganó. Si la confrontamos con las pruebas cuando esté confiada, cuando piense que ya no tiene nada que perder, podría confesar, terminó la doctora, especialmente si la grabamos. Don Ernesto asintió lentamente. Está bien. ¿Cuándo? Ahora, dijo Valeria, antes de que sospeche algo. Don Ernesto llamó a Ingrid a su estudio. Necesito verte. Es sobre el caso de Valeria. Creo que tenemos que llamar a la policía hoy. Ingrid llegó 15 minutos después con una sonrisa de victoria mal disimulada. Don Ernesto, creo que es lo correcto. Esa mujer es una criminal. Se detuvo en seco al ver a Valeria y a la doctora en el estudio. ¿Qué hace ella aquí?, señaló a Valeria. Le dije que se quedara en su habitación. Siéntate, Ingrid, dijo don Ernesto con voz helada. Algo en su tono hizo que Ingrid frunciera el ceño. ¿Qué pasa? Encontramos algo interesante anoche. Don Ernesto puso el sobre de Mónica sobre el escritorio. Cartas, documentos, pruebas. Ingrid palideció levemente, pero se recuperó rápido. ¿Pruebas de qué? De que Valeria es inocente, dijo la doctora, y de que tú eres una asesina. El silencio fue absoluto. Ingrid rió. Una risa falsa, nerviosa. ¿Qué? Eso es ridículo. ¿Es ridículo esto? Don Ernesto arrojó sobre el escritorio las fotos de Ingrid con el CEO de la competencia. ¿Espionaje industrial? ¿O esto?, agregó la doctora mostrando el informe forense. ¿Asesinato premeditado? ¿O esto? Valeria puso las copias de las transferencias bancarias. ¿Robo de 2 millones de pesos? Ingrid miró los documentos. Calculó, pensó, y entonces sonrió. Una sonrisa fría, vacía, aterradora. Bien, dijo quitándose la máscara completamente. Finalmente, estaba cansada de fingir. Don Ernesto retrocedió un paso. Esta Ingrid era una extraña, una desconocida. ¿Cuánto tiempo?, preguntó el viejo con voz quebrada. ¿Cuánto tiempo me mentiste? 12 años, respondió Ingrid con orgullo. Desde el día que entré a trabajar aquí, desde el primer momento que te vi. ¿Por qué? Porque te amaba, idiota. Ingrid se puso de pie. Te amé desde el principio, pero tú ni siquiera me veías. Solo tenías ojos para tu esposa perfecta, tu hija perfecta, tu vida perfecta. Así que mataste a mi esposa, susurró don Ernesto. Ella estaba en el camino. Fue fácil. Cortar los frenos de su auto, esperar. Ingrid se encogió de hombros. Pensé que después de su muerte finalmente me verías. Pero no. Seguías de luto. 5 años de luto por una mujer que ni siquiera te apreciaba. Y luego mataste a Mónica, dijo Valeria con odio. Ingrid la miró con desprecio. Esa entrometida descubrió todo. Contrató investigadores. Me confrontó. Amenazó con ir a la policía. Rió. Como si fuera a permitirlo. Corté los frenos de su auto también. Mismo método. Funciona siempre. Don Ernesto se dejó caer en su silla llorando. ¿Cómo pudiste? Era mi hija. Mi única hija. Era un obstáculo, escupió Ingrid. Igual que su bebé. Traté de envenenar al mocoso, pero esa doctora entrometida, señaló a Guadalupe con rabia, lo salvó. La doctora apretó los puños. Eres un monstruo. Soy una mujer que sabe lo que quiere y hace lo que sea para conseguirlo. Ingrid se volvió hacia don Ernesto. Te di 12 años de mi vida. Te ayudé a construir tu imperio. Y tú me pagaste con migajas, con un sueldo de empleada. Te pagué generosamente. Quería ser tu esposa, gritó Ingrid. Quería tu apellido, tu fortuna, tu vida. Y entonces llegó esta, señaló a Valeria. Esta limpiadora mugrosa, jugando a ser la salvadora, robándome lo que es mío. Nada tuyo es de Sebastián, dijo Valeria con firmeza. Nada tuyo es de don Ernesto. Solo eres una ladrona y una asesina. Ingrid sacó algo de su bolso, una pistola. Valeria gritó. La doctora se puso frente a don Ernesto. Nadie se mueve, dijo Ingrid apuntando el arma, o el viejo muere aquí mismo. Ingrid, por favor, suplicó don Ernesto, no hagas esto. Ya lo hice. Hace años. Ingrid retrocedió hacia la puerta. Y ahora me voy, con el dinero que robé.
A un lugar donde nunca me encuentren. No llegarás lejos, dijo la doctora. Ya llamamos a la policía. Mentira. No han llamado a nadie, porque querían que confesara primero. Ingrid sonrió. Y lo hice, pero sin testigos creíbles. Solo ustedes tres, y mi palabra contra la suya. No exactamente, dijo una voz desde la puerta. Ingrid se volteó. En la entrada estaban 2 policías, y entre ellos el licenciado Ramírez con una grabadora en la mano. Grabamos todo, dijo el abogado. Cada palabra, cada confesión. Ingrid palideció. No, eso es ilegal. Es perfectamente legal con orden judicial, dijo uno de los policías mostrando un documento. Orden firmada esta mañana por el juez Martínez, basándose en evidencia preliminar. Ingrid miró a don Ernesto con odio puro. «¡Me traicionaste!». «No», respondió el viejo poniéndose de pie. «Tú nos traicionaste a todos, desde el principio». Los policías se acercaron. Ingrid Mariana Solís Bermúdez queda arrestada por los asesinatos de Beatriz Mendoza de Saavedra y Mónica Patricia Villarreal de Mendoza, por intento de asesinato de un menor, por fraude, por espionaje industrial. Tiene derecho a permanecer en silencio. «¡Cállense!», gritó Ingrid apuntando el arma hacia ellos. Pero uno de los policías fue más rápido, le disparó con su taser. Ingrid cayó al suelo, convulsionando. El arma salió volando. La esposaron, la levantaron. Mientras se la llevaban, gritaba: «¡Esto no termina aquí! Tengo abogados, tengo dinero, voy a destruirlos a todos». Pero sus gritos se fueron apagando a medida que la sacaban de la mansión. Cuando el silencio volvió, don Ernesto se desplomó en su silla. Valeria corrió a abrazarlo. La doctora también. «Se acabó», susurró el viejo. «Finalmente se acabó». «Sí», dijo Valeria llorando. «Mónica puede descansar en paz ahora. Y Sebastián está a salvo», agregó la doctora. Don Ernesto abrazó a Valeria fuerte. «Gracias, gracias por no rendirte, por luchar, por ser exactamente la mujer que Mónica sabía que eras». Arriba, en su habitación, Sebastián jugaba ajeno a todo, protegido del horror que casi lo consume, protegido por el amor de una madre muerta y el coraje de su hermana del corazón, que finalmente había traído justicia a esta casa. La verdadera herencia. Un mes después del arresto de Ingrid, la vida en la mansión Mendoza había cambiado completamente. Las cortinas que habían estado cerradas durante meses ahora dejaban entrar la luz del sol. La risa de Sebastián llenaba los pasillos que antes solo conocían el llanto. Y Valeria ya no era la limpiadora invisible. Era familia. Don Ernesto la había hecho oficial. Ante notario, ante abogados, ante el mundo entero, Valeria Esmeralda Torres Núñez era ahora la tutora legal de Sebastián Rodrigo Mendoza Villarreal. Si algo le pasaba a don Ernesto, ella tendría la custodia completa del niño. Pero esa mañana de noviembre, don Ernesto tenía otra noticia. Llamó a Valeria a su estudio. Ella entró con Sebastián de la mano. El niño ahora caminaba perfectamente. Parloteaba todo el día, y sonreía tanto que parecía imposible que fuera el mismo bebé que lloraba inconsolable hace apenas 2 meses. «Vale, mira», decía Sebastián señalando todo. «Papá, abuelo, papá, abuelo». Así había empezado a llamar a don Ernesto. «Papá, abuelo». Y al viejo se le derretía el corazón cada vez. «Siéntate, Valeria», dijo don Ernesto señalando un sillón frente a su escritorio. Valeria se sentó, con Sebastián en su regazo. «¿Pasa algo malo?» «No, todo lo contrario». Don Ernesto respiró hondo. «Quiero hacer algo que debí hacer desde el principio». Sacó una carpeta del cajón. «El juicio de Ingrid empieza la próxima semana. Los fiscales dicen que con todas las pruebas que tenemos, la condena es segura. Mínimo 25 años de prisión». Valeria sintió alivio. «Gracias a Dios. También recuperamos gran parte del dinero que robó. 2 millones de pesos estaban en cuentas que pudimos rastrear». Don Ernesto empujó la carpeta hacia Valeria. «Y quiero darte algo». Valeria abrió la carpeta. Dentro había documentos legales. Los leyó sin entender al principio. Luego entendió y se quedó sin aire. «Don Ernesto, esto es tu herencia», dijo el viejo con voz firme. «Te estoy incluyendo en mi testamento como heredera, junto con Sebastián». «No». Valeria negó con la cabeza. «No puedo aceptar esto». «Puedes
y debes. Don Ernesto se inclinó hacia adelante. Valeria, tú salvaste a mi nieto, tú trajiste justicia para mi hija, tú trajiste luz de vuelta a esta casa oscura. Eres familia y la familia hereda. Pero yo no quiero su dinero. No se trata de dinero. Don Ernesto se puso de pie y caminó hacia la ventana. Se trata de que tengas seguridad, de que nunca más tengas que limpiar pisos por desesperación, de que puedas cuidar a Sebastián sin preocuparte por deudas o por mañanas inciertos. Valeria sintió lágrimas en sus ojos. Yo solo quería ayudar. Solo quería cumplir mi promesa a Mónica. Y lo hiciste, con creces. Don Ernesto se volvió hacia ella. Pero ahora déjame cumplir la promesa que le hice a mi hija. Protegerte, cuidarte, tratarte como la hija que siempre debiste ser para mí. Sebastián, ajeno a la conversación, jugaba con un camioncito en el regazo de Valeria. Brum, brum. Don Ernesto lo miró con ternura infinita. Además, no es solo por ti, es por él. Necesita que estés bien, estable, segura, por siempre. Valeria lloró. No sé qué decir. Di que sí. Don Ernesto sonrió, porque además tengo otra propuesta. ¿Otra? He estado pensando. El viejo volvió a su escritorio. Las deudas de tu madre. Los 150,000 pesos que aún debes. Quiero pagarlas. Todas. Don Ernesto, no. Déjame terminar. Levantó una mano. Pero no como regalo. Como inversión. Valeria frunció el ceño, confundida. Inversión. Quiero crear una fundación en nombre de Mónica y en tu nombre. Don Ernesto sacó más papeles. Una fundación para ayudar a familias de escasos recursos con enfermos de cáncer, para que paguen sus tratamientos, para que nadie más pase por lo que tú pasaste con tu madre. El corazón de Valeria se detuvo. ¿Una fundación? Fundación Mónica y Valeria, dijo don Ernesto, dedicada a ayudar a las Valerias del mundo, a las madres que luchan solas, a las hijas que se quedan endeudadas tratando de salvar a sus seres queridos. Valeria no podía dejar de llorar. Eso sería hermoso, terminó don Ernesto. Sería exactamente lo que Mónica hubiera querido. Ella siempre tuvo corazón para los más necesitados. Heredó eso de ti, ¿sabes? De esos años cuando eran niñas y tú le enseñaste a ver más allá de su privilegio. Mónica siempre fue bondadosa, susurró Valeria, porque tuvo una maestra bondadosa. Don Ernesto le entregó los papeles. Quiero que tú dirijas la fundación. Será tu proyecto, tu trabajo. Con salario digno, por supuesto, y con todo el apoyo económico que necesites. Valeria miró los documentos. Vio el nombre. Fundación Mónica y Valeria. Apoyo a familias con cáncer. Vio el presupuesto inicial. 5 millones de pesos. Vio el plan. Clínica gratuita. Apoyo psicológico. Medicamentos subsidiados. Programas de prevención. Era todo lo que ella había soñado cuando veía a su madre sufrir. Todo lo que había deseado que existiera. No sé si puedo hacer esto, dijo con voz temblorosa. Puedes, aseguró don Ernesto, y lo harás maravillosamente. Porque tienes algo que el dinero no puede comprar, empatía real. Has vivido el dolor que intentaremos aliviar. Sebastián levantó su camioncito. Vale, mira. Sí, mi amor, ya veo. Valeria lo abrazó fuerte, llorando en su cabello. Don Ernesto se acercó y puso una mano en el hombro de Valeria. ¿Hay algo más? ¿Más? Valeria rió entre lágrimas. No sé cuánto más puedo procesar. Esto es importante. Don Ernesto sacó una última carpeta. Tu casa. La casa donde creciste en Iztapalapa. La que tuviste que vender para pagar las deudas de tu madre. Valeria se tensó. ¿Qué hay con ella? La compré. Valeria parpadeó. ¿Qué? Rastreé al dueño actual. Le ofrecí el doble de lo que vale. Aceptó. Don Ernesto le mostró las escrituras. Es tuya otra vez. La mandé remodelar completamente. Nuevos pisos, nueva pintura, nuevos muebles. Pero mantuve la estructura original, los recuerdos. Valeria no podía hablar. Solo lloraba. Pensé que tal vez quieres conservarla, continuó don Ernesto, como recuerdo de tu madre, como lugar para visitar, o quizás... Se detuvo. Quizás como sede de la fundación. Está en un barrio que necesita estos servicios desesperadamente. Valeria no podía formular palabras. No tienes que decidir ahora, dijo don Ernesto suavemente. Solo quería que supieras que la casa de tu infancia, la casa donde tu mamá te crió con tanto amor, sigue siendo tuya. Nunca debiste perderla.
Sebastián, sintiendo la emoción de Valeria, la abrazó. «Vale, no llora. Vale, feliz». Valeria rió y lloró al mismo tiempo. «Sí, mi amor. Vale está feliz. Muy feliz». Don Ernesto también tenía lágrimas en los ojos. «Mónica estaría tan orgullosa de ti, de nosotros, de esta familia que construimos de las cenizas». «Familia», repitió Sebastián, «mi familia». Y era verdad. Ya no eran solo un viejo devastado, un bebé huérfano y una joven empobrecida. Eran familia, unida no por sangre, sino por algo más fuerte, por promesas cumplidas, por justicia alcanzada, por amor que sobrevivió a la muerte, al tiempo y a la distancia. Esa tarde, Valeria firmó todos los documentos, aceptó la herencia, aceptó dirigir la fundación, aceptó todo lo que don Ernesto ofrecía, no por el dinero, sino porque finalmente entendió algo que Mónica siempre supo. A veces recibir es tan importante como dar. A veces aceptar ayuda es un acto de amor. Y a veces las familias no se encuentran, se construyen, con paciencia, con perdón, con segundas oportunidades. Esa noche, después de acostar a Sebastián, Valeria fue al cuarto de Mónica. Don Ernesto ya no lo mantenía cerrado. Era un santuario abierto, lleno de recuerdos hermosos. Valeria se sentó en la cama y sacó su foto vieja. 2 niñas de 8 años abrazadas. «Lo logramos, Moni», susurró. «Cumplimos nuestra promesa. Nuestros hijos se conocieron. Bueno, tu hijo me conoció a mí, que es casi lo mismo». Sonrió entre lágrimas. «Y tu papá es increíble. No sé cómo pudiste pensar que no te escucharía. Te amaba tanto, Moni. Te ama tanto todavía». El viento movió las cortinas suavemente, como una caricia, como un susurro. Valeria sintió paz. «Voy a cuidar de Sebastián como si fuera mío, te lo prometo. Y voy a usar tu dinero para ayudar a otros, para que otras Valerias no pierdan a sus madres por no poder pagar tratamientos». Besó la foto. «Gracias, hermana. Gracias por nunca olvidarme. Gracias por traerme de vuelta a ti, aunque sea a través de tu hijo». Se quedó ahí un rato más, en el cuarto de su mejor amiga muerta, sintiendo que de alguna manera, imposiblemente, Mónica estaba ahí con ella, porque el amor verdadero nunca muere, solo se transforma, y a veces florece en los lugares más inesperados, en el abrazo de un bebé, en la bondad de un abuelo arrepentido, en una fundación que salvaría vidas, en una casa recuperada, en una familia renacida de las cenizas, y en una promesa de 2 niñas de 8 años que, 20 años después, finalmente se cumplió, contra todo pronóstico, contra la muerte misma, porque algunas promesas son eternas, y algunas hermandades trascienden incluso la tumba. El círculo se cierra, 1 año después. La mañana del 8 de marzo amaneció soleada sobre la Ciudad de México. Era un día especial, un día que cambiaría vidas. Valeria se despertó temprano, con Sebastián acurrucado a su lado. El niño ahora tenía 2 años y medio. Ya hablaba en oraciones completas, corría por toda la casa y tenía la sonrisa más hermosa que Valeria había visto jamás. «Vale», murmuró el niño abriendo sus ojitos. «¿Ya es hoy?» «Sí, mi amor, ya es hoy». «¿Vamos a ver a mamá Moni?» Valeria sintió el corazón estrujado de ternura. Sebastián ya conocía la historia. Sabía que su mamá biológica estaba en el cielo. Sabía que Valeria había sido su mejor amiga. Y con la lógica simple de un niño de 2 años, había decidido que tenía 2 mamás, mamá Moni en el cielo y mamá Vale en la tierra. «Sí, mi cielo, primero vamos a visitar a mamá Moni, y luego vamos a la inauguración». «La fundación», dijo Sebastián orgulloso de pronunciar la palabra completa. «Exacto, la fundación». Se vistieron con ropa bonita pero cómoda. Valeria con un vestido azul claro que don Ernesto le había regalado. Sebastián con un trajecito que lo hacía ver como un principito. Don Ernesto los esperaba en el comedor con desayuno preparado. El viejo había rejuvenecido en el último año. Tenía color en las mejillas, brillo en los ojos. Sonreía genuinamente. «Buenos días, familia», saludó. «Buenos días, papá, abuelo». Sebastián corrió a abrazarlo. Don Ernesto lo levantó en brazos. «¿Listo para el gran día?» «Sí, vamos a ayudar a gente. Así es, campeón». Desayunaron juntos. Huevos rancheros, frijoles, tortillas recién hechas por la señora Refugio. Conversaron sobre el día que venía, sobre la inauguración,
sobre las 200 familias que ya estaban en lista de espera para recibir ayuda de la fundación. A las 9 de la mañana salieron hacia el cementerio. El panteón francés estaba tranquilo esa mañana. Caminaron entre las tumbas hasta llegar a una de mármol blanco con letras doradas. Mónica Patricia Villarreal de Mendoza, 1990-2024. Amada hija, madre y hermana del corazón, tu amor sigue vivo en los que dejaste atrás. Valeria había ayudado a escribir el epitafio, especialmente la parte de hermana del corazón. Sebastián puso flores frescas en el florero. Hola, mamá Moni, soy yo, tu bebé, ya soy grande. Valeria se arrodilló junto a él. Hola, Moni. Vine a contarte que hoy inauguramos la fundación. Todo está listo. El edificio está hermoso. Tu papá invirtió todo lo que prometió y más. Vamos a ayudar a tantas familias, hermana, en tu nombre, en nombre de lo que tú hubieras querido. Don Ernesto puso una mano en la tumba. Hola, mija. Tu hijo está precioso, feliz. Gracias a Vale. Ella cumplió la promesa que ustedes hicieron. Y yo finalmente hice lo que debía hacer desde el principio, protegerla, amarla como a la hija que es. Los tres se quedaron ahí un rato en silencio, sintiendo la presencia de Mónica como una brisa suave. Luego, Sebastián habló con la voz seria de un niño tratando de ser adulto. Mamá Moni, voy a cuidar a mamá Vale. Yo soy el hombrecito ahora, y voy a hacer que estés orgullosa. Valeria lo abrazó llorando. Ya nos tiene orgullosos, mi amor. Salieron del cementerio a las 10. El evento de inauguración era a las 11. La Fundación Mónica y Valeria estaba ubicada en la casa remodelada de Iztapalapa, la casa donde Valeria había crecido, donde su madre había muerto. Ahora era un edificio precioso, pintado de blanco y azul cielo, con un jardín adelante lleno de flores, con un letrero grande que decía Fundación Mónica y Valeria, porque nadie debería perder a un ser querido por no poder pagar su salud. Cuando llegaron, ya había cientos de personas esperando. Familias del barrio, reporteros, autoridades locales y personal médico voluntario que había ofrecido trabajar en la clínica gratuita. La doctora Guadalupe estaba ahí, coordinando todo. Ahora era la directora médica de la fundación. Valeria la saludó con un abrazo. Todo está listo, la clínica está equipada, los consultorios funcionando. Las primeras 10 familias ya están registradas para empezar tratamientos mañana. Valeria miró el edificio con lágrimas de orgullo. No puedo creer que lo logramos. Lo lograste tú, corrigió la doctora. Tú tuviste la visión, tú tuviste el coraje. Mónica tuvo la visión, dijo Valeria. Yo solo la hice realidad. A las 11 en punto, don Ernesto subió al pequeño estrado que habían instalado en el jardín. Buenos días a todos, comenzó con voz fuerte. Hoy es un día muy especial para mi familia. Hace un año perdimos a Mónica, mi hija, una mujer extraordinaria que dedicó su vida a ayudar a otros. La multitud escuchaba en silencio. Pero de esa pérdida nació algo hermoso. Esta fundación, este lugar de esperanza. Don Ernesto señaló el edificio. Aquí, familias que están luchando contra el cáncer encontrarán apoyo, tratamientos gratuitos, medicamentos subsidiados, acompañamiento psicológico, todo lo que necesiten para luchar. Aplausos. Y esto existe gracias a 2 mujeres extraordinarias. Don Ernesto extendió su mano hacia Valeria. Valeria Torres, la mejor amiga de mi hija, la mujer que salvó a mi nieto, la mujer que me enseñó que la familia no es solo sangre, es amor, es lealtad, es promesas cumplidas. Más aplausos. Valeria subió al estrado con Sebastián en brazos. Gracias, don Ernesto, dijo con voz temblorosa. Yo nunca imaginé estar aquí. Hace un año era una limpiadora desesperada, llena de deudas, sin esperanza. Y ahora, miró el edificio, ahora dirijo una fundación que va a cambiar vidas. Respiró hondo. Esta fundación es para mi mamá, Carmen Torres, que murió de cáncer porque no pudimos pagar su tratamiento. Es para todas las Carmenes del mundo, para todas las madres, padres, hijos, que luchan solos contra esta enfermedad terrible. La gente aplaudía, muchos con lágrimas en los ojos. Y es para Mónica, continuó Valeria, mi hermana del corazón, que nunca me olvidó, que me buscó hasta su último día, que me dejó el regalo más grande, su hijo, mi Sebastián. Besó la cabeza del niño. Moni, sé que estás viéndome desde arriba, y quiero que sepas, cumplí nuestra promesa.
Nuestros hijos se conocieron. Bueno, tu hijo me tiene a mí de mamá ahora, así que cuenta igual. Risas entre las lágrimas. Y voy a usar todo lo que me diste, tu amor, tu ejemplo, tu familia, tus recursos, para ayudar a otros, para que otras niñas no pierdan a sus mamás como yo perdí a la mía, para que otras familias no se destruyan por falta de dinero. Sebastián tomó el micrófono. Esto es de mi mamá Moni y mi mamá Vale, y vamos a ayudar a todos. La multitud estalló en aplausos. Don Ernesto cortó el listón inaugural. Las puertas de la fundación se abrieron. La gente entró a conocer las instalaciones. Consultorios médicos equipados con tecnología moderna. Sala de quimioterapia con sillones cómodos y ventanas grandes. Área de juegos para niños. Biblioteca con información sobre cáncer. Oficinas para trabajadores sociales. Y una capilla pequeña para quienes quisieran orar. En la entrada principal había una foto grande. Era la foto vieja de Valeria y Mónica, 2 niñas de 8 años abrazadas, sonriendo. Debajo decía, hermanas para siempre, promesa cumplida. Valeria se quedó mirando esa foto un largo rato. Sintió una mano pequeña en la suya. Sebastián la miraba con sus ojitos grandes. Mamá Vale, tú y mamá Moni se parecen en la foto. Sí, mi amor, éramos muy felices. Y ahora también eres feliz. Valeria miró alrededor. El edificio lleno de gente agradecida. Don Ernesto platicando con familias necesitadas. La doctora Guadalupe atendiendo la primera consulta gratuita. El sueño haciéndose realidad. Sí, mi cielo, ahora también soy muy feliz. Porque somos familia. Porque somos familia. Esa noche, después de que todos se fueron, después de cerrar la fundación con promesa de abrir mañana temprano para empezar a salvar vidas, Valeria, don Ernesto y Sebastián volvieron a la mansión, cenaron juntos, como familia. Luego, Valeria acostó a Sebastián en su cama. Mamá Vale, dijo el niño antes de dormirse. ¿Mamá Moni está feliz? Sí, mi amor, está muy feliz. ¿Cómo sabes? Valeria pensó en todo lo vivido. En el abrazo imposible, en las cartas encontradas, en la justicia alcanzada, en la fundación inaugurada, en esta familia renacida. Porque lo siento aquí. Puso la mano de Sebastián sobre su corazón. El amor verdadero nunca muere, mi cielo, solo se transforma. Y el amor de tu mamá sigue vivo. En ti, en mí, en todo lo que hacemos en su nombre. Sebastián sonrió somnoliento. Entonces, siempre vamos a estar juntos. Mamá Moni, mamá Vale, papá, abuelo y yo. Siempre, mi amor, para siempre. El niño se durmió con una sonrisa. Valeria se quedó viéndolo dormir. Este bebé que un año atrás lloraba inconsolable. Este niño que ahora era la alegría de su vida. Este hijo que no parió, pero que era suyo en todos los sentidos que importaban. Salió de la habitación silenciosamente y fue al balcón que daba al jardín. La noche estaba clara. Las estrellas brillaban. Y Valeria supo, sin saber cómo, que Mónica estaba ahí, en las estrellas, en el viento, en la paz que finalmente había llegado a esta casa. Lo logramos, Moni, susurró al cielo. Cumplimos nuestra promesa, contra todo, contra la muerte, contra el tiempo, contra la distancia. Las hermanas del parque de Coyoacán cumplieron su juramento. Una estrella brilló más fuerte, como un guiño, como una respuesta. Valeria sonrió, porque sabía la verdad, que algunas amistades trascienden todo, que algunas promesas son eternas, y que el amor verdadero, el que se hace en la infancia con inocencia pura, es el más poderoso de todos, más fuerte que la riqueza, más fuerte que la pobreza, más fuerte que el odio, más fuerte incluso que la muerte. Y mientras Valeria miraba las estrellas, en algún lugar del cielo, 2 niñas de 8 años jugaban bajo un árbol de jacarandas, riendo, abrazadas, hermanas para siempre, en esta vida y en la siguiente, porque eso habían prometido, y las promesas del corazón siempre se cumplen. Siempre. Fin.